Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua, hoy con luz. La palabra responsabilidad viene del latín. Responsum significa literalmente el que responde, claro, y designa habitualmente al que tiene la obligación moral, pero también, en sus casos, jurídica, de dar respuesta a algo. Claro, de satisfacer algo, algún tipo de deuda. Yo debo hacer algo. En el caso concreto de un gobierno, la deuda es de carácter institucional. Un gobierno tiene que responder. ¿Por qué? Pues porque tiene en sus manos muy buena parte de nuestras vidas. Por ejemplo, el suministro eléctrico. En las últimas horas, en realidad a las 12:30 del mediodía de ayer, estamos asistiendo a un formidable ejercicio de irresponsabilidad por parte de este gobierno, sin entrar siquiera en el asunto de qué en grado es culpable o no. Lo que es evidente es que en tanto que gobierno es responsable. Por el contrario, lo que hemos visto en estas pocas horas es que por todos los medios el gobierno trata de endosar en otras espaldas lo que es su responsabilidad propia, ya sea en los operadores privados, hablaremos de ello, ya sea en las nucleares, ya sea en los que difunden bulos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Acaso porque el gobierno está extremadamente preocupado, como decir, un prurito excesivo por... ¿Sabe usted cómo era el ambiente hoy en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional? Escuche. La tortilla con cebolla o sin cebolla. De eso es de lo que estaban hablando en esa reunión en la que todos fingían estar... ya ni fingen. Ya ni fingen porque les damos igual. Porque al final en lo que estamos es en el discurso multiplicado por su formidable hegemonía mediática. Por cierto, con la complicidad de las eléctricas, pero esto es otra historia, ¿verdad? Para adocenarnos. Para tratar de convencernos de lo que no es, para tratar de convencernos de que ellos no son responsables. Pero sí, son responsables. El gobierno es responsable de lo que ha pasado. El gobierno es responsable y además, sobre todo, es responsable de no haber dicho nada a nadie hasta 6 horas y pico después, y por cierto, para no decir nada. Estamos ante el gobierno más irresponsable de todos los tiempos, ante el más corrupto, por lo que va apareciendo en tribunales, también. 21:48, 20:48 en Canarias, programa hoy prácticamente monográfico, como se puede usted imaginar, en torno a lo que es un enorme acontecimiento. O sea, esto no puede pasar en un país como España al menos, y sin embargo ha pasado. Hoy vamos a tratar de entrar en todos los aspectos posibles de la cuestión. Hoy se nos planteaba en la redacción un dilema. ¿Hacemos un programa técnico y entonces lo van a entender 4? ¿O tratamos de hacer un programa divulgativo también en los aspectos políticos y entonces podremos debatirlo? Como todo el día estamos escuchando a expertos hablar de la cuestión, nosotros lo que hemos decidido es recoger todo eso, por supuesto, ponerlo en perspectiva, hacer una traducción divulgativa y a partir de todo esto tratar de entender qué ha pasado, por qué ha pasado, con qué consecuencias y efectivamente quién es el responsable y quizá incluso el culpable. Titulares. Bueno, lo primero, ¿cómo ha sido posible esto? ¿Cómo es posible que un país entero se quede a oscuras y durante horas y horas y horas y nadie sea capaz de dar una respuesta? Vamos a recomponer los hechos uno por uno para tratar de encontrar la causa, qué es lo que falló, y a partir de ahí podemos empezar a hablar. Lo que hay que decir, y esto es muy importante, es que esto ya se advirtió. Esto ya se advirtió y el gobierno decía que eran bulos y nos llamaban de todo. La fachosfera metiendo miedo a la gente con el apagón. No va a haber apagón, joder, que no va a haber. Pues vaya, si llega a haberlo. Ya se advirtió y se advirtió además por razones no políticas sino técnicas. Ellos sabían que podía pasar. Pero, ya ve usted, eran bulos.
Lógicamente la oposición pide responsabilidades. ¿A quién se los pide? Pues a un irresponsable, que es lo que ha demostrado Pedro Sánchez en todas sus comparecencias desde la primera de ayer a las 6 de la tarde. Además, un irresponsable vocacional. Él está dispuesto a sacudirse cualquier responsabilidad que pueda tener encima. La actitud de la oposición vale la pena repasarla, porque aquí al final te planteas siempre el mismo problema. Desde la posición, por así decir, colaboradora, no diré colaboracionista, del PP, que a la larga da oxígeno al gobierno, incluso ante un error tan flagrante como el vigente, ¿verdad?, hasta la posición de Vox de con esta gente no hay nada que hablar. Lo evaluaremos. En el centro, en el ojo del huracán, pues esta mujer, Beatriz Corredor y Red Eléctrica. Vamos a pedir responsabilidades, decía Pedro Sánchez, a los operadores privados. Y señalaba Red Eléctrica. Red Eléctrica, empresa privada con participación estatal. Bueno, vamos a ser serios. Empresa con un 20% de participación estatal, accionista hipermayoritario. Había por ahí mucho Pierre diciendo, sí, con un 20% va a ser mayoritario. Pues claro que sí, alma de cántaro, porque los demás están en un 2%, en un 3%, y sobre todo porque es el gobierno, con el PP también, quien nombra al presidente de Red Eléctrica, en este caso la señora Corredor, quien marca sus estrategias, quien marca prácticamente todo, por cierto, en el sector eléctrico español. El sector eléctrico español no es un sector privado libre. Trabaja con las condiciones que los gobiernos ponen e imponen. Y, por cierto, en buena medida lo que ha pasado es culpa de eso. Hablaremos de Red Eléctrica, ni pública ni privada, sino todo lo contrario, y del sector energético en España. Y mire usted qué cosa más curiosa, que lo primero que ha dicho Sánchez hoy en su comparecencia ha sido que quien diga que con las centrales nucleares esto no habría pasado, o no es un ignorante o está mintiendo, porque al revés, al ponerse en marcha chuparon mucha energía. Vamos a ver, majete. No se trata de las centrales nucleares después del apagón, se trata de antes. Y antes estaban la mayor parte de ellas cerradas. ¿Por qué? Fundamentalmente por los impuestos salvajes que el gobierno les ha puesto. Y eso hay que contarlo. 2. Después, vamos a ver, aquí que llame alguien y me corrija, pero en principio las centrales nucleares tienen generadores propios que además duran, si no recuerdo mal, 7 días, en cuanto se ponen en marcha. Pero no es verdad que chupara energía del resto del sistema eléctrico, pero para ellos es importantísimo hoy. Y al final lo que le queda sonando a uno en algún rincón de la cabeza es la pregunta que hacía Santiago Abascal en su comparecencia. ¿Quién se está forrando aquí? Porque otra explicación no tiene. ¿Y con quién vamos a ver esto? Pues con nuestros contertulios de esta noche, don Miguel Ángel Quintana Paz, con cebolla o sin cebolla, como decía Sánchez. Me da igual, no tengo preferencias en eso. En lo otro sí que, en el asunto de hoy, el asunto de ayer, sí que me parece que es un asunto que tenemos que ser muy cuidadosos, porque la sobrecarga de tensión de mentiras en España ya está alcanzando niveles absolutamente preocupantes que nos pueden llevar a electrocircuitar completamente nuestro sistema democrático, y en este último arreón más que estamos presenciando, pues por desgracia van a verter, ya se están virtiendo, recordemos que en las primeras horas ni siquiera salió el presidente del gobierno, luego ha salido más de 24 horas después a decir algo. Ayer por la noche las redes sociales, cuando ya estaban más o menos activas, estaban silenciosas, han tardado mucho en diseñar una estrategia para echar como siempre la culpa a otros, pero la estrategia al final se encuentra, porque tienen una gran ventaja, y es que la audiencia que tienen es estúpida y está deseando que la mayoría de las veces les dé cualquier explicación. Yo creo que la manera de cortocircuitar esto es, ya tenemos que pasar a la acción de no permitir que ese virus se expanda. Se va a emitir desde las terminales mediáticas, se va a emitir desde el gobierno, se va a emitir desde los periódicos, televisiones, etcétera, pero luego eso se disemina a través de la gente, y hay que decirle claramente a cualquier persona que nos venga con milongas relacionadas con estas, de manera contundente, que no, que esta vez no estamos dispuestos a aceptar que nuestro país vaya progresivamente cayendo en un proceso de tercermundización como el que ayer se constató. Hay mucha gente que dice, ¿qué va a contar si no sabía la causa y tal? Vamos a ver. Una cosa es que aparezca el presidente del gobierno diciendo esto ha pasado por X razón, es comprensible que no se encuentre rápidamente la causa, y otra cosa es que el gobierno, que tiene en su mano la gestión de los principales servicios públicos, no aparezca de modo alguno para decir si los niños van al cole o no.
¿Qué se hace en las aulas? ¿Qué pasa con los hospitales? ¿Si hay que volver a casa o no volver a casa? Mientras el gobierno insistía en callarse, estaba por todas partes el run del ciberataque. Que si en Alemania, y que todo mentira era, ¿eh? Que si en Alemania, que si en Holanda, es que esos que si en no rumores sé qué. beneficiaban al gobierno. Claro, porque pero uno de ellos era efectivamente que había caído también Alemania, Francia, Italia. Obviamente, si esto es así, pues nadie tiene culpa o todos tienen un poco. Pero por eso es un gobierno irresponsable, porque de lo que tenía que haber respondido era de lo que yo necesitaba saber. Y no, han estado a lo que han estado, como siempre a manipular a la opinión pública, porque hay una buena parte de la opinión efectivamente que se deja manipular, porque sois unos borregos, membrillos. En fin, bueno, Miguel Ángel, bienvenido a Buenas noches, me provocas, ¿eh? Es la situación, es la situación. Es la situación. Don Jesús Trillo Figueroa, ¿cómo está? Bueno, el único que ha trabajado en una eléctrica alguna vez ha sido Jesús Trillo. Sí, durante más de 20 años, sí. Nada menos. Y además ha sido director de la empresa más grande de España, que era Iberdrola. Pues sí, a mí lo que tú has expuesto me parece que tiene ya un nombre, o podríamos darle un nombre, que es hacer un Sánchez. Siempre pasa igual, ¿no? Es decir, que el tipo tarda sin salir, cuando encuentra a alguien a quien echarle las culpas y quitarse él la responsabilidad, sale y se la larga a otro. Esto es lo que ha hecho en el caso lo hizo ya en el tema del COVID, lo hizo en el caso de la Dana y lo ha vuelto a hacer ahora con el caso del apagón, ¿no? La verdad es que es lamentable. Ahora yo, a pesar de todo, pues viendo el aspecto positivo de lo de ayer, que todo es negativo, ¿no? La verdad es que todo es negativo desde el punto de vista del funcionamiento del servicio eléctrico, que yo en su día, de luego, era otra cosa, no tiene nada que ver con lo de ahora. En fin, pero sí hay algo positivo, y es que yo creo que, veía yo, estos días no sé si habéis visto la serie, que es por cierto muy buena, la serie Día Cero. Ah, no. Una serie protagonizada por Robert De Niro, en la que en los Estados Unidos se produce, por virtud de un hackeo, eso sí que es un ataque cibernético, se produce un minuto de apagón general de todo. Se viene abajo todo, la red eléctrica y como consecuencia de ello, todas las redes. ¿Un minuto? En un minuto. Pues aquí duró algo más, ¿eh? Pues de acuerdo con esa serie, la que se monta en los Estados Unidos, por un minuto, recuerdo la cifra de casi 3.500 muertos, etcétera. Asaltos en las calles, porque, claro, es un minuto de apagón, pero es una puesta de manifiesto una debilidad fundamental del Estado, ¿no? Y de una debilidad de la vida, de la existencia moderna, de la existencia. Sí, ciertamente. Que a la gente le pone muy nerviosa, que todo el mundo sale de sus casillas y que los, digamos, sinvergüenzas aprovechan porque desde que se produce el apagón hasta que se recupera la capacidad de funcionamiento normal, pues pasa un tiempo, ¿no? Bueno, eso en comparación con lo que ha pasado en España, donde el comportamiento de la gente ha sido no ya cívico, sino ejemplar, absolutamente ejemplar. Hay personas que ayer llegaron a mi despacho que venían del metro. Le habían caído en medio de la estación, me parece que era entre la Avenida de América y Núñez de Balboa. No eran muchos los metros que tuvieron que hablar, pero sí tuvieron que andar 500 metros por lo menos por los túneles del metro de Madrid, que, hombre, imponen un poquito, ¿no? Además, tampoco nadie les decía si podía venir otro metro porque no saben por qué bajaban del metro. Los pusieron a andar y salir de allí, después de una hora estar encerrados en el metro. Y la gente no se quejaba, la gente, al contrario, daba las gracias, ayudaban unos a otros. Es increíble. El funcionamiento del tráfico ayer en Madrid fue, yo creo que mejor que los días que hay semáforos. En fin, la verdad es que el comportamiento de este país es increíble al lado de cosas como las que te contaban, que te da terror de la película o serie americana, ¿no? Jesús, bienvenido, buenas noches. Don Miguel Durán, ¿cómo estás? Don José Javier, pues bien, estoy aquí. Yo fui de los menos damnificados ayer, porque evidentemente la luz como luz no la necesitaba. La corriente sí, la corriente eléctrica sí, y me perjudicó en ese sentido mucho. Y yo cuando he oído la última comparecencia de Pedro Sánchez esta mediodía, es que me sonaba tanto a la pandemia. Sí, ¿verdad? Me sonaba mucho. Voy a constituir una comisión que va a investigar no sé cuántas cosas y no sé qué. Me sonaba tanto al comité de expertos que al final he apagado la radio y he dicho, bueno, pues
para esto yo no quiero oír más. A ver, está pidiendo responsabilidad un irresponsable. Bueno, irresponsable no quiero decir en el sentido jurídico, es responsable de muchas cosas. Pero está pidiendo responsabilidad a los operadores eléctricos privados, como si realmente en este país ser un operador privado ya fuera una etiqueta de culpabilidad. Y a mí esto de verdad que me ha sonado a pandemia. Es decir, este sujeto cada vez que comparece y quiere hablar urbi et orbi, es un charlatán. ¿Cuántas veces se ha repetido en que no pasará? Y cuando le ha preguntado al periodista, uno de los periodistas, le ha preguntado, oiga, creo recordar, y cuando dijo que no se produciría esta situación en España, ¿qué hay de esto? Ha pasado de puntillas sobre eso, es que no ha contestado. Pues él tiene que construir un relato y lo van a tener francamente complicado, porque ya queda claro, vamos a ver, esto lo pongo encima de la mesa y seguramente es una convicción mía, no digo que sea compartida. Pero la prevalencia de las energías renovables sobre las otras fuentes de energía es objetivamente tan arriesgada que solo cabe pensar que multiplicar la inversión en ellas en desdoro de las demás obedece a que alguien gana dinero con esto. Sin duda. Alguien que usted no es. Sin y duda. que desde luego no contribuye al bienestar general de la población, sino a otras cosas. O lo pronto los chinos. Ahora, pues no lo sé, chico, pues no lo sé, para quien sea. Ahora la cuestión es que esta gente está ahí atrapada enteramente de patas. ¿Cómo sale? Echándole la culpa a los operadores privados, mintiendo con toda la boca. Así que ahora vamos a asistir a una enorme polémica pública sobre la cuestión, probablemente, en la que los partidarios de la nuclear u otras serán criminalizados. Bueno, que sepa usted que esto es exactamente igual que las grandes polémicas sobre la electricidad en la España de los años 10, 12, 15. Al final están Cambó y Romanones detrás. Y los chavales muriendo en el RIF, pero esta es otra historia. Miguel Durán. Que nada, que bienvenido, que muchas gracias. Muchísimas Vamos a hablar de esto y demás cosas, porque es un gran problema, O sea, esto no es un problema técnico. Estoy de renovables hasta los renovables. Ahí estamos, sí, señor. Bueno, vamos a darnos un masajito, que buena falta nos hace. ¿Cómo? Silverio Fernández, Grupo SR Conet, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, pues nada, muy bien aquí, después del apagón, estupendamente, con las luces encendidas. Para quien se lo haya perdido, presoterapia. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente la presoterapia consiste en generar unas presiones a través de un equipo que nosotros comercializamos que van desde las zonas periféricas hasta las zonas altas. Entonces, fundamentalmente lo que hacen es reactivar la circulación, la ponen a trabajar. Entonces, hacen que toda la sangre y todos los líquidos que se quedan agolpados en las piernas y en distintas zonas del cuerpo suban de retorno al corazón, ¿no? Entonces, tiene beneficios tanto a nivel clínico como a nivel estético. Como tenemos 3 accesorios, perneras, cintura y brazal, podemos decir que la reactivación de la circulación, la mejora del drenaje linfático, también la mejora de las varices, los dolores, las molestias, los calambres, son algunos de los beneficios que tiene el accesorio de las piernas. El accesorio de la faja abdominal trabaja de manera hipopresiva y lo Perdón, que... No, no te preocupes, no. Perdón, Y lo que... Que Miguel quiere uno. No, yo quiero los Está 3. llamando ya al 91. Yo quiero los 3, el de la pernera, el de la Vamos por partes, y nunca mejor dicho. Vamos por partes y nunca mejor dicho. Estamos hablando de las diferentes partes del cuerpo que... Exactamente. Y bueno, la fajita trabaja de manera hipopresiva, ayuda mucho con estreñimiento, digestiones pesadas, dilatación abdominal, dolores en la espalda, porque ayuda a descomprimir las vértebras. Y luego el accesorio del brazo pues ayuda a drenar, de la misma manera que el accesorio de las piernas ayuda a drenar las piernas, pues el accesorio del brazo ayuda a ir drenando los brazos poco a poco. Esos son los beneficios relacionados con tema clínico. Ahora, tenemos beneficios relacionados con tema estético. Celulitis, piel de naranja, varices, que son tanto un problema médico como un problema estético, etcétera, etcétera. Me imagino que mucha gente se preguntará, bueno, a mí, hombre, si es verdad, a mí se me hinchan un poco los pies al cabo del día, llego a casa y tengo que meter los pies en agua, pero tampoco es para tanto, para meterme, es que esto es como mucho aparato, igual esto realmente a mí me va a ayudar.
Bueno, vamos a ver, realmente esto es algo que le puede ayudar a todo el mundo. Evidentemente a las personas que ya tienen problemas relacionados con lo que acabo de decir les va a ayudar un montón. Pero luego hay mucha gente que, precisamente como tú dices, pues a lo mejor no llegan a tener un estadio avanzado en alguna de estas enfermedades, pero ya empiezan a tenerlas. Entonces el factor de prevención es muy importante. El hecho de que nosotros podamos llegar de trabajar o de caminar de la calle, si ya somos una persona jubilada, nos podamos colocar la presoterapia y ayudemos a recuperar nuestro cuerpo, pues va a hacer que nuestra vida sea mucho más fácil. Y eso al final lo vamos a notar. Sobre todo conforme vamos cumpliendo años, que evidentemente a todo el mundo le gustaría estar con 70 igual que con 40, pero la gente envejece, entonces hay que echarle una mano al cuerpo. Esto no deja de ser una pequeña ayudita para sentirnos mucho mejor. Funciona, o sea, grado de efectividad real. ¿Y cuándo empiezas a verlo? ¿Cómo...? Bueno, esto realmente es súper efectivo. Los beneficios a nivel masaje, porque no nos olvidemos que esto no deja de ser un masaje relajante, unas presiones controladas muy agradables en nuestro cuerpo. Los beneficios a nivel masaje desde la primera sesión ya los notamos. Nos levantamos, caminamos un poquito y decimos, joder, lógico, tengo las piernas más ligeras, más descansadas. Los beneficios en relación a la circulación, pues en función del programa que tengamos, tardaremos un poquito más, un poquito menos. Pero esto no es algo milagro que haya salido nuevo, esto no se lo ha inventado, estaban hablando antes de los chinos, esto no se lo ha inventado un chino y lo ha traído aquí para venderlo, no. Esto es algo homologado, contrastado, es eficaz, tiene muchos estudios que avalan su eficacia, es decir, esto tiene una tecnología que está pues patentada y sobre todo que es algo que las personas, bueno, en el momento que lo prueban, desde el minuto 1 ya empiezan a notar beneficios. ¿Vale la pena tenerlo en casa? Hay mucha gente que yo para lo que tengo igual, pues con ir una vez al mes al fisio voy arreglado. Claro, es que el fisio está orientado a cierto tipo de problemas. La presoterapia puede ayudarnos con algunos problemas que puede tratar el fisio, pero los problemas relacionados con circulación, retención de líquidos, el fisio no te los va a tratar. El fisio te va a tratar pues que tengas una tendinitis, por ejemplo. Entonces, esto para una persona que tiene ese problema de circulación recurrente o una persona que empieza a tener varices o que pasa muchas horas sentada, una persona mayor, esto le va a ayudar a movilizar su sangre. Si moviliza la sangre, menos riesgo de coágulos, menos riesgo de infarto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que merece la pena. Si nosotros vamos a hacer un tratamiento de presoterapia bien hecho a un centro médico estético, menos de 3 sesiones en semana no deberían de darse. A un costo de 30 a 35 euros la sesión de media hora ya pueden sacar los clientes las cuentas de lo que gastarían al mes. Esto en menos de 3-4 meses lo han amortizado y sobre todo lo puede usar toda la familia. Es seguro y eficaz. ¿Cuánto vale para que yo me lo compre? Pues vale la pena, la verdad que los clientes deben de llamarnos al 91 999 7910 y preguntarnos, pero lo pueden amortizar de manera súper sencilla. El precio se lo dejamos para las personas que estén verdaderamente interesadas. Y para los espectadores del Gato al Agua, que yo es que te he visto con Miguel Durán. Bueno, pues entonces, mira, si son espectadores del Gato al Agua y han visto muchas veces a Miguel Durán, les hacemos un descuento del 30% a las primeras 50 personas que llamen. ¿Y a Miguel Durán cuánto le A Miguel Durán, por supuesto, ese descuento del 30% y el regalo que le hacemos también a los socios de El Gato al Agua, que a esos socios que nos llaman y se quedan con el equipo, aparte del descuento, tenemos un detallito muy especial para ellos que se lo mandamos dentro de la bolsa cuando se lo enviamos. Y no es una foto de Miguel Durán. Y vale, no es una foto de Miguel Durán. Silverio, Grupo SR Reconnect, mire, al final es que usted puede hacer en su casa lo que normalmente le obligaría a ir a un fisio y además solo con una parte de la terapia. La verdad es que la propuesta es francamente buena. 91, 99, 97... Perdón, 91, 99, 97, sí, 910. A ver, para que Miguel... 919, 997, 910. Grupo srreconnect.com. Silverio, gracias mil. Muchísimas gracias. Vámonos a la publicidad y a la vuelta vamos a meternos a fondo en la cuestión del apagón, empezando por el principio. ¿Esto cómo ha sido posible? Enseguida. 22, 11, casi 12, 21, 12 en Canarias. Nosotros vamos a ir enseguida al apagón, pero antes, ahora que hay luz, vámonos al Café de la Ópera. Es que es una apuesta de esas, una apuesta porque ya ha salido bien, una propuesta, por tanto, de esas que es muy difícil encontrarlo. Ir a cenar a un sitio, que te pongan una cena fantástica, además un menú coherente con un contenido musical de zarzuela, de ópera, y que salgan allá a cantar y encima lo hagan de cine, pues eso solo pasa aquí en el Café de la Ópera de Madrid, que renueva, por cierto, ahora mismo su propuesta gastronómica. Todos los viernes y sábados a partir de las 8:30 de la tarde. Cena cantada, las melodías más famosas de la ópera y de la zarzuela, envolviendo al comensal.
¿Dónde está esto? Pues al lado del Teatro Real, en la calle Arrieta número 6, al lado del Teatro Real, del Palacio Real, de la Plaza de Oriente, en fin, en el pleno centro de la ciudad, que además tiene una acústica fantástica el sitio, con lo cual estás oyendo cantar, pero como se debe escuchar, ¿eh? En fin, 91 542 63 82. Ya verá usted qué experiencia más fantástica. Y bueno, lo oirá incluso si no hay luz, que esta es la otra. Vamos a ver, lo del apagón. Vamos a tratar de afrontar el asunto desde la perspectiva más seria posible. Pero un Estado al final se sostiene en estas cosas. Si no, es que, mire, no tienen derecho a pedir los impuestos. ¿Qué quiere usted que le diga? Es como lo de la seguridad. Un Estado se legitima porque es capaz de proveer a los ciudadanos de servicios elementales. Si no, ya me lo arreglo yo, ¿sabe? Que en un país como España, a estas alturas, se apague todo al mismo tiempo, durante horas y horas y horas, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Bueno, Miguel Gutiérrez ha hecho un breve informe resumiendo las posiciones que a lo largo de estas últimas horas han estado exponiendo diferentes especialistas, técnicos, etcétera. Más o menos el relato sería así. El gran apagón debe llevar a España a una profunda reflexión sobre su modelo energético. La ausencia de electricidad generó un caos inédito en nuestro país que puso en jaque a todo el sistema. El metro y los trenes parados, caos en las calles ante la ausencia de semáforos, imposible echar gasolina, solo valía el efectivo en los supermercados, aglomeraciones en los aeropuertos, los hospitales incapaces de atender a todos los pacientes y un largo etcétera. ¿Por qué ha ocurrido todo esto? ¿Podría volver a pasar? Para responder a estas preguntas debemos observar el modelo energético que impulsa el gobierno de Sánchez, con su gran apuesta por las energías renovables, una apuesta que desestabiliza el sistema. Red Eléctrica señaló que la causa inmediata del apagón fue una oscilación muy fuerte en la red, que obligó a la red española a desconectarse de la europea, lo que provocó el colapso del suministro eléctrico en toda la península ibérica. El motivo de esta fuerte oscilación, que acabó de un plumazo con el 60% del suministro, sigue siendo una incógnita. Lo complicado viene a la hora de resucitar el sistema español por su alta y creciente dependencia de las energías renovables. Un sistema con una mayor presencia de carbón, gas y energía nuclear sería capaz de restablecerse con mayor celeridad, pero este no es nuestro caso. La energía eólica y solar siguen la frecuencia de la red y no son capaces de resistir cambios repentinos de esta índole. Algo que otros tipos de energía sí pueden hacer por la propia inercia física del sistema de generación de electricidad térmico. De hecho, en el momento del apagón, la generación eléctrica dependía de las renovables en un 78%, una cifra demasiado alta que ponía en riesgo la estabilidad de la red, como pudimos comprobar con un sistema incapaz de resistir esa tremenda oscilación. El pasado mes de febrero, Red Eléctrica advirtió de que el sistema actual no está preparado para fuertes perturbaciones por la alta presencia de energías renovables. El sistema español padece una gran fragilidad estructural por su dependencia de este tipo de energías. Actualmente no tenemos un respaldo frente a las oscilaciones. La única apuesta por las renovables lo impide. El riesgo de futuros apagones irá en aumento, pues el Ejecutivo cerrará entre 2027 y 2035 las 7 centrales nucleares de nuestro país, a pesar de que son imprescindibles para la estabilidad del sistema. En definitiva, estamos hablando en realidad del fracaso político y estratégico del Gobierno en materia energética. Este informe Gutiérrez es, por así decir, el plato para presentar. Ahora iremos ahondando en los diferentes aspectos, en particular en las advertencias que se hicieron desde hacía mucho tiempo, ¿eh? Pero lo que parece claro, Jesús, es que aquí tenemos un problema, digamos, sistémico. Es decir, tal como se ha montado deliberadamente el sistema, podía pasar esto y pasó. Sí, tal como se ha montado el sistema desde el año 2007, no antes. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Yo, si me permite, lo voy a tratar de explicar. No soy ingeniero, pero para que la gente lo entienda mejor, ¿no? La energía solar y la energía eólica son energías continuas, no son alternantes. Eso quiere decir que la frecuencia en la que sale la corriente es una frecuencia que no es de 50 hercios, como debe ser la que consume cualquier aparato eléctrico. Tanto las máquinas que producen energía como las máquinas que finalmente tú tienes en tu casa o en las industrias, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Tienen que tener un transformador para inyectarlos en la red.
O en el caso de la eólica es peor aún, porque no sabes exactamente con qué frecuencia sale, es variable, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú metes en la red un exceso de potencia que cubre más del 60% de la demanda, como pasaba en ese momento, estás metiendo una serie de nuevos centros de producción de fotovoltaica y de energía eólica que realmente no han sido muy depurados en la conexión a la red, con los nódulos y con las subestaciones, etcétera, totalmente garantizadas para que no se produzca inestabilidad. Pausa. Por eso había tanta gente en estos años atrás, porque son años, diciendo no estamos adaptando suficientemente la red al tipo de energía que estamos eligiendo. Claro. Vale. Porque una vez que se mete eso, se produce una inestabilidad natural, porque la frecuencia no es... En la energía, en el sistema eléctrico, tiene que coincidir siempre la producción con el consumo, ¿de acuerdo? No es almacenable la energía. Y por tanto, si no se produce eso, tiene que ajustarse como sea. Los medios de producción normales, como son la energía eléctrica, la energía nuclear, la energía hidráulica, etcétera, esos medios se acoplan las posibles distorsiones derivadas de diferencias de frecuencia o derivadas de lo que se llama reactiva, que es la energía que no se utiliza finalmente, pero que está ahí en los sistemas para producir su propia capacidad de movimiento en la energía para producirse. ¿Me explico, no? Ajá. Es como en una tubería de agua, el agua que sale, que es el agua normal, y el agua que está dentro de la tubería. Al fin y al cabo, esa es la reactiva, dicho en sentido... Sí, para que lo entendamos todos. Para que lo entendamos. Bueno, entonces, algo de esto pasó. Se dice que eso colapsa el sistema, claro, porque el sistema tiende a protegerse. Y por tanto, si no hay elementos que reequilibren y asimetría y produzcan simetría en ese momento, en ese caso se produce el colapso. ¿Y cómo se produce? Pues muy fácilmente, como te digo, por un digamos, exceso de potencia, o por el contrario, por una caída, que es lo que parece que en este caso se ha producido, según el presidente del gobierno, por 2 centrales del suroeste de España. Ha sido Red.es, Red Eléctrica, quien ha hablado de las 2 centrales del suroeste, efectivamente, de renovables. El hecho es que a partir de ese momento, por así decirlo, el tránsito normal de la energía se ha interrumpido y todo entra a apagarse una detrás de otra por autoprotección automática, digamos, para entendernos. Claro. Vale. Porque no hay elementos que hagan sincronizar la producción con el consumo y que quiten las perturbaciones derivadas de diferencias de frecuencia o de reactiva o de lo que sea. Entonces, de lo que estamos hablando, ya os dejo la palabra enseguida, de lo que estamos hablando es efectivamente de que tenían razón quienes desde hacía unos años insistían en que no estamos preparando la red, las carreteras, para que usted me entienda, al tipo de vehículos que estamos escogiendo. Estamos totalmente de acuerdo por una sencilla razón, José Javier. No se puede hacer una apuesta total por la energía renovable, entre otras cosas porque las energías renovables, por su propia naturaleza, funcionan cuando hay aire, cuando hay sol, etcétera, pero dejan de funcionar en otro momento. Necesitan energía de apoyo, necesitan energías constantes. Pero ya no solamente por el hecho de que en un momento determinado no funcionan puesto que no hay agua o no hay viento, sino por lo que acabo de explicar. Muy bien. Por la propia naturaleza de la frecuencia con la que la corriente derivada de ella sale. ¿Y esa red quién la monta? ¿De quién depende? De Red Eléctrica de España. Vale. Pero porque Red Eléctrica de España tiene a su cargo lo que se llama el operador del sistema. Es decir, Red Eléctrica es 2 cosas, el operador del sistema y la red de alta tensión, o la red general de alta tensión. El operador del sistema, según la ley, es el que debe de garantizar la continuidad y la seguridad del suministro eléctrico y debe de coordinar adecuadamente en cada momento el sistema de producción con el sistema de transporte. Que es justo lo que no ha pasado. Que es justo lo que no ha pasado. Miguel Ángel. Sí. Yo mismo. Tira. Sí, también por dejarlo lo más claro posible. Son 2 cosas. Una, la que estabais destacando ahora, la falta de inversión en red eléctrica para que sea capaz de regular, como operador que es, esa electricidad que nos llega.
pero a su vez el hecho de que la mayor parte de la energía que en ese momento se estaba produciendo, he leído que llegaba hasta el 75%, que es una cifra absolutamente desproporcionada, no está... En renovables. En las renovables. Pero yo creo que era el 60%, pero bueno, es igual. 70, 75... Sigue siendo desproporcionado. 75% es un montón, o sea, es muchísimo. Entonces, aparte de que no estuviera actualizada según las renovaciones que tiene que haber la red para operar con eso, el hecho de que hubiera una proporción absolutamente exagerada por parte de las renovables tiene que tener un motivo, y ese motivo no resulta raro intuir que es precisamente el de demostrar que bien vivimos con renovables, podríamos vivir solo con renovables, no nos hace falta la energía nuclear. Claro, este gobierno está en contra de la energía nuclear, de la hidroeléctrica también, porque ya no hay que hacer pantanos, de hecho hay que irlos derribando los que haya, o sea que no le parece que sea una manera ecológicamente responsable de sacar energía. Por supuesto también el gas, el carbón, no digamos, con lo contaminante que es. Es decir, todas las otras energías, incluida una que se considera limpia en Europa, que es la nuclear, o sea que incluso la energía nuclear se consideran políticamente, por motivos ideológicos, por motivos de visión de cómo nos quieren, negativas y reprobables. Luego, no cuesta pensar que una empresa, me cuesta llamarlo empresa, un operador como Red Eléctrica, cuya presidenta fue ministra del Partido Socialista Obrero Español, cobra más de $500.000 de euros al año, por cierto. O sea que se supone que tiene que estar muy capacitada para aquello en lo cual ayer fracasó rotundamente. Que es elegida por el gobierno, cuyos precios son elegidos por el gobierno, cuyos impuestos son elegidos por el gobierno. Es decir, dependiente absolutamente del gobierno, no cuesta nada pensar que hiciera una opción política que le salió mal, que es esa, la de intentar demostrar que podemos vivir solamente del sol y del aire. Y esto es falso. Esto es falso, pero no porque no haya sol o no haya aire, sino por lo que hemos explicado, porque no se puede hacer reposar ahí toda la energía de un país como España por este tipo de motivos. Antecedentes de esto, en mayo pasado, o sea, me estoy hablando de mayo del 24, ya hubo un apagón en las grandes empresas para evitar el apagón general. En julio hubo otro, en diciembre hubo 2. Es decir, ya había avisos de esto, no es tampoco, aparte de la lógica que estamos exponiendo, de una lógica mínima que, bueno, uno podemos entenderlo más, menos, en función de cómo se nos diera las clases de electricidad en clase, cuando nuestra educación, independientemente de eso, los avisos empíricos, fácticos, ya estaban ahí. Y ya está ahí también esa insistencia, por cierto, el plan, bueno, lo habéis dicho en la noticia, el plan de cerrar nucleares sigue adelante. Sigue adelante. Si ayer estábamos poco preparados, en unos años vamos a estar todavía menos. El tema nuclear lo veremos al final del programa, yo creo que dará tiempo porque se trata de ir viendo todos los aspectos de la cuestión. Miguel Durán. Yo no soy técnico ni mucho menos científico en la materia. Pero he estado hablando esta mañana con un buen amigo, ingeniero, que me decía, mira, esto es bastante sencillo de entender, pero no lo van a explicar así la administración pública, los gobernantes. Aquí se ha hecho una sobreinversión en renovables, se ha metido muchísimo dinero y eso hay que rentabilizarlo como sea. No se puede perder todo ese dinero por parte de la gente que lo ha metido ahí. Entonces, las renovables, las eólicas, las fotovoltaicas, básicamente, producen mucha energía. Como esa energía no es almacenable, eso se tiene que meter en la red. Cuando se mete en la red, si hay una, por decirlo así, para entendernos, seguro que me lo ha explicado mejor, lo podría explicar aquí, si hay una sobredosis en la red y la red no la soporta, la red colapsa. Claro, yo le decía, pero bueno, entonces, ¿eso ha pasado ayer? Le decía yo esta mañana. Dice, pues ha pasado algo que tiene que ver con que no se logra coordinar la demanda real de electricidad con la que en un pico, en un momento determinado, puede ser la oferta. Eso no, me decía él, no te lo van a admitir, porque sería tanto como reconocer la responsabilidad que ellos han tenido al hacer el diseño político, económico, de la lucha contra el clima y todas esas cosas.
Pero en realidad lo que está pasando es eso. Y me decía él a las 9, 4 horas antes de que compareciera Pedro Sánchez. Ya verás cómo el presidente no se va a mojar en cuanto a las causas. No va a decir, bueno, y yo le decía, bueno, entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que el presidente se va a mover en la misma onda en que se movía con el comité de expertos de la pandemia? Y me decía, justo eso. Vamos a ver si conocemos quiénes son los expertos que compongan las comisiones de investigación. Yo concluyo, ayer a la 1:20, cuando ya en mi despacho estaba reunido con mi gente diciéndoles, bueno, chicos, si a las 4 esto no se ha restablecido, os vais para casa, yo tuve una sensación profunda de desamparo, de no estar... no sabía si era un ciberataque, no tenía ni puñetera idea. Lo que sí tenía era la convicción de que aquí estaba pasando algo que estaba fuera de control. Y esa sensación, que yo comprendo que transmitirla así es complicado para quienes nos escuchan, para quienes me oyen, pero esa sensación es muy, muy complicada, es muy jodida esa sensación. Esa sensación es la que tuvo todo el mundo al ver que aquí estaba pasando de todo y nadie explicaba por qué. Y eso tiene mucho que ver con la actuación del gobierno. En cifras, las consecuencias del apagón, objetivamente, bueno, Garamendi me parece que ha hecho un 0,1% del PIB. 1.600 millones de euros. Es una barbaridad de dinero, es una locura, pero es que hay 5 muertos, ¿eh? Es que hay 5 muertos. Y no pasa nada. Es decir, el cierre de la energía, el apagón del cierre de la energía eléctrica durante tantas horas ha provocado 5 muertos en España, de momento, que sepamos, ¿no? Pero José Javier, además han sabido recuperar más o menos, han tardado mucho, han sabido recuperarlo, gracias precisamente no a las renovables, sino a la energía aportada desde fuera y a los medios de producción convencionales, porque si no lo recuperan. Pero vamos, yo, incidiendo en lo que dice Miguel Ángel, que tiene toda razón, aquí hay una cuestión política que además es falsa, es una dicotomía falsa, porque, vamos a ver, usted, es más que una apuesta por las renovables, es una apuesta por la fotovoltaica y la eólica, que es lo que les da dinero rápido y fácil. Yo creo que hay mucho interés económico y mucha sirvengonzonería hablando. A mí no me cabe la menor duda. Si no, explíqueme usted por qué Teresa Rivera cierra nucleares en España y las abre en Bélgica. Porque mira, la energía renovable mejor es sin lugar a dudas la hidráulica. Y con la hidráulica tenían que haber hecho un plan que está estudiado por los ingenieros, por las empresas eléctricas, con los sistemas de bombeo, haber embalsado agua para poder soltarla después, que ni gasta agua ni gasta energía, porque es energía sobrante y agua que no va a gastarse en el río, sino que va a turbinarse de nuevo. Va a volver, claro, efectivamente. Bueno, pues ahí estamos, ejemplo, y nada hecho. Llegaremos a eso. Consecuencias del apagón. De momento, conviene tenerlo en cuenta para ver la gravedad del asunto, En fin, que eso de la gente bajándose de los trenes, de verdad. Bueno, estas. ¿Vamos a las consecuencias del apagón? ¿Os parece? Venga. No parece. Estas son las imágenes que deja el apagón de ayer a partir de las 12:30. Desde el aire se ve como con cada hora que pasaba, el colapso en las grandes ciudades empezaba a ser evidente. Ha sido una crisis eléctrica histórica que desataba la confusión y el caos en determinados puntos. La desconexión eléctrica que sufrimos se reflejó en las carreteras, calles y otros puntos como estaciones de cercanías, de metro o en aeropuertos. 35.000 viajeros se quedaron atrapados durante horas en trenes. Muchos de ellos tuvieron que ser rescatados. Este es el momento en el que la Guardia Civil rescata a 390 personas que se habían quedado atrapadas cerca de Valencia. Se cancelaron 344 vuelos y cientos de los pasajeros afectados se vieron obligados a pasar la noche en las estaciones y aeropuertos. Desesperado, cansado
pero la verdad que de ánimos estamos un poco a la espera de ver qué pasa. Hemos estado pasando la noche en un polideportivo en Guadalajara. Hemos dormido como hemos podido, en casa de unos familiares. En Galicia los trenes se están volviendo poco a poco a circular tras más de 24 horas con el tráfico totalmente interrumpido. Así estaba esta mañana la estación de Atocha en Madrid. A los pasajeros que perdieron sus respectivos viajes se suman los que hoy tenían programado uno. Otra de las imágenes que deja este histórico apagón es esta en Tarragona. El cielo se tiñó de negro durante las interminables horas en las que todo el país se quedó sin electricidad. Allí, concretamente, se encuentra el complejo industrial petroquímico más grande del sur de Europa. Las fábricas se quedaron sin luz y se vieron obligados a activar los sistemas de seguridad y quemar los productos circulantes en las líneas de producción, emitiendo gigantescas columnas de humo que se veían a kilómetros. Aparte de la caída de comunicaciones que afectó a las redes móviles y a Internet, numerosos comercios tuvieron que cerrar o solo pudieron operar aceptando pagos en efectivo, ante la imposibilidad de utilizar el resto de sistemas electrónicos de pago. En realidad es la suspensión de la vida como la conocemos normalmente. Imagínese usted si llegan a culminarse proyectos como el del euro digital, ¿verdad? En fin, bueno, insisto, lo más importante, perdona Miguel, los 5 muertos que tenemos contabilizados, lo contaba, esta información es de ABC de hace unas pocas horas, yo imagino, podemos ver el titular, por favor, o sea, ha fundido también, ¿no, verdad? Venga, vamos a verlo. Imagino que habrá más. ¿Tenemos el titular, por favor? Venga. Al menos 5 vidas, es lo que hay de momento. En diferentes circunstancias en las que la gente, por no poder contar con el suministro eléctrico habitual, pues ha muerto, oiga. ¿Quiere usted que Pedro Sánchez sintiera que eso descansa en su conciencia? Pues mire, no. Miguel Durán, ¿ibas a decir? Sí, iba a decir que yo ayer comí en un restaurante porque llevaba dinero en efectivo. Entonces, yo le hacía la reflexión a mi comensal, le decía, ¿tú te imaginas que extingan el dinero en efectivo y que todo tenga que ser a través de la red y que esto se caiga? Y es como para correrles a gorrazos a esta gente que pretende meternos en el chiquero, que nos quiere meter en el establo y hacer lo que les da la gana con nuestras costumbres, con nuestra manera de ser, etc. Digo esto que puede parecer un poco anecdótico en comparación con lo que estamos hablando, pero que yo creo que sí que tiene mucho que ver con lo que hablamos. De verdad, no se dejen ustedes, no permitan que les lleven al pesebre común, porque esto de suprimir el dinero en efectivo es una forma más de controlar a la gente. Decía Pedro Sánchez esta mediodía que no diéramos pábulo a los supuestos bulos de que todo esto también es un experimento de no sé qué. Yo no creo que sea un experimento. Esto se les ha ido de las manos. Esto no es un experimento. Pero a mí que me venga un falsario como este a pedirme que yo crea en lo que él dice o su comité, su supuesto comité de expertos, como el de la pandemia, que me diga eso, pues me invita a recurrir a buscar todo lo que pueda. Sánchez, ¿no cree usted lo del experimento? ¿Cómo? ¿Que hay un experimento? Es la reacción natural de cualquiera ante una afirmación ex negativo de Pedro Sánchez. Claro. Creérsela. Bueno, ahí estamos. No sé si vamos a hacer un apartado sobre la responsabilidad, pero hay que darle lo tenemos que hacer. Vamos a hablar del asunto, sí, de la responsabilidad sobre quién, bueno, sí, en el de reacciones políticas, creo que es particularmente importante. Portugal ha pedido una auditoría independiente a la Unión Europea. Claro, ¿quién es la comisaria de Energía de la Unión Europea? Porque esta era esa Rivera. También los portugueses no saben dónde se meten. Yo sobre este punto, y antes de irnos a la publicidad, dentro de un instante está aquí con nosotros José María Figaredo, por cierto, que sabe mucho de la cuestión. Sí que querría subrayar algo. En todo este proceso, un gobierno tiene que aparecer. Y si no quiere aparecer el gobierno porque tiene un elevadísimo concepto del autogobierno regional, tiene que dar instrucciones a las comunidades autónomas o hablar con ellas antes, porque la gente tiene que saber qué está pasando. No conocer la causa del apagón, no, si no me refiero a eso.
pero la gente tiene que saber lo que está pasando y qué es lo que tiene que hacer. Decía un imbécil hoy en X, claro, con Paloma Mensajera se lo iba a contar, alma de cántaro, que haya transistores con pilas, como los de toda la vida, que tu abuela escuchaba lucecita ahí, y lo que nunca muere. Claro, y hablan. Y lo lógico es que aparezca como aparecieron 3 veces antes que el presidente del gobierno español, el gobierno portugués y la propia Ursula von der Leyen. Es que no tiene sentido que aquí no hubiera una comparecencia del ministro del Interior, por ejemplo, para contar elementos básicos de protección civil. Es que no tiene sentido. Es que se han quitado del medio deliberadamente y eso es lo que no puede ser. Pero además es que, a ver, aquí hay 2 responsabilidades. Una es la responsabilidad de la gestión de la crisis derivada del apagón. Y otra la original. Y otra es la original, pero en definitiva del servicio público eléctrico. Claro. Claro, eso que me digan ahora, oiga, no, es que el servicio público eléctrico es responsabilidad de los operadores privados. Que Red Eléctrica de España es un operador privado, como tú decías antes. Pero ¿cómo que vamos a hablar luego de Red Eléctrica, vamos a hablar de las responsabilidades políticas que han pedido tanto el PP, o así, como Vox. Miguel Ángel Quintana Paz. Sí, 2 cosas. Una, igual que el gobierno podía comunicarse con los demás a través de Radio Nacional de España, Radio Nacional de España ya estaba emitiendo. Yo no sé si tuvisteis la experiencia de escucharla. Yo hacía probablemente décadas que no escuchaba Radio Nacional de España. La experiencia fue absolutamente iluminadora y, por otro lado, paranormal. Había un contertulio, Euprepio Padula se llama, es que parece un trabalengua su propio nombre. Euprepio Padula prácticamente estaba pidiendo que le montáramos un homenaje ya esa tarde a Pedro Sánchez. Porque, bueno, pues porque qué bien que la gente se estaba portando muy cívicamente, sí, y que qué bien que la radio estaba funcionando y que qué país más bonito nos ha dejado y que, bueno, era todo, ya sé que sí, son todos argumentos ridículos, pero por eso era una experiencia, ya he dicho que era una experiencia psicodélica estar escuchando Radio Nacional de España. Hacia las 5, las 6 llevaron a un experto que sí que empezó a explicar ya dentro de la ignorancia, al menos nos fue dando las posibles opciones y no solamente lo hacía con bastante solvencia técnica al parecer, sino que alguien como yo lo entendía, alguien como yo que no es nada experto en esto y que no sabe nada de electricidad. Pero aparte de esto la experiencia realmente, o sea, quiero decir que igual que estaba este señor ahí haciendo propaganda del maravilloso gobierno que teníamos, luego salió Illa y también prorrumpieron en Radio Nacional de España en alabanzas hacia ella, porque había dicho que los colegios iban a quedar con los niños si tardaban en llegar los padres, cosas, ya ves tú el mérito, ¿no? Que no arrojen a los niños a las calles de Barcelona, por otra parte bastante delincuenciales, y se vayan a sus casas tranquilos. Bueno, era todo, ya digo, una experiencia un tanto parecida, debe ser parecida a lo que cuando te tomas alguna droga de estas extrañas. Hablando de esto de las consecuencias, decías, Jesús, que el comportamiento había sido cívico, y es verdad, tenemos que agradecer pues hasta cierto punto la paz, o la paz en el tráfico, por ejemplo, sí, que es verdad que también se mantenía a través de métodos de percepción rápida que hacen confiar un tanto en las habilidades de conducir de la gente. Pero hay un tiempo para cada cosa, ¿no? Esto lo pone incluso en el Eclesiastés, ¿no? Hay un tiempo para la fiesta y hay un tiempo para el luto, hay un tiempo para construir, un tiempo para destruir, hay un tiempo para la alegría y un tiempo para la tristeza. 5 muertos. Estamos hablando de 5 muertos. Es decir, me preocupa que esa reacción jocosa, festiva, en algunos casos, tranquila, sea la situación general de España. Porque hay un tiempo en el cual eso ya no tiene que ser así. Y ese tiempo es este. Ahora la situación es de una ira razonable. Razonable no porque esté contenida, sino porque es razonable tenerla. La ira no está contenida, sino no sería ira. Enfado, rabia, totalmente razonables, digo lo mismo. Y ese es el momento. Era ya el momento antes, era el momento en cuanto que, bueno, habíamos pasado el rato mejor o peor, y es el momento ahora. No puede ser que estas cosas sigan saliendo impunes. No puede ser que contemplemos cómo nuestro país se va haciendo poco a poco Venezuela y nosotros, mientras tanto, estemos bailando salsa. Había ahí un magnífico post. De entrada, hay que irse a la policía porque son y 41. Así que tienes de entrada, pero solo un minuto para hablar. Iba a decirte una cosa. Yo creo que esto es responsabilidad patrimonial del Estado. De eso vamos a ver cuando lleguemos a las responsabilidades. Que Jesús quiere entrar en la responsabilidad y no hay forma.
Vamos a ver, el mejor post que yo he visto hoy en X ha sido el de una señora que decía, ¿os acordáis cuando la gente venía de África diciendo, parece mentira con los pobres que son y lo que les roban y qué felices son? Pues sí. Era un poco aquí lo mismo, ¿eh? De verdad. Sí, sí. Por cierto, premio el chafardero indomable a ese locutor de la COPE que el otro día explicaba que qué bien es que la pandemia nos hizo más civilizados. Vamos a ver, no es lo mismo civilizado que domesticado, son dos cosas distintas. Borreguito. Publi, venga, ala, y a la vuelta vamos a ver vamos a ver cuántas veces se advirtió que esto iba a pasar, que eso conviene tenerlo presente. Hasta ahora mismo. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. ...22:48, 21:48 en Canarias, hoy monográfico apagón, como es lógico, porque todo el mundo está hablando de lo mismo. De David ya hablaremos, del hermano procesado del presidente del gobierno, otra anomalía, en fin. Bueno, es muy importante subrayar que esto era polémica permanente en España desde hace no menos de 2 años. Es verdad que, como en una polémica normalmente técnica, pues tampoco llegaba mucho más allá. Por otra parte, los medios gubernamentales y adictos se afanaban en explicar que era un bulo de la fachosfera, que no iba a haber apagón. Bueno, quiero recordar lo que anunciaba la propia red eléctrica el día 9 de abril, hace nada, que fue esto. Recordemos, porque esto fue el 9, insisto, de abril. Red eléctrica, no existe riesgo de apagón. Red eléctrica garantiza el suministro. Bueno, pues mire usted, pues no. Y conviene subrayar que aquí tenían razón quienes venían advirtiendo de que esto no es que pudiera pasar, es que era prácticamente inevitable que ocurriera. Nos lo recuerda Yago Soler. Muchos ya venían denunciando desde hace años. Por falta de fluido eléctrico a nivel nacional, queda suspendido el servicio temporalmente. Que esta situación se podría dar en cualquier momento. Los expertos avisaban, la alta dependencia de algo tan volátil como las energías renovables y el cierre de las nucleares podrían originar problemas, algo en lo que coincide la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En su informe de 2024 dijo que se produjeron cambios en la producción energética al no haber, durante varios días, viento, sol y 2 centrales nucleares en pausa. Precisamente, Red Eléctrica tuvo que cerrar el pasado año en 3 ocasiones el suministro eléctrico a la gran industria para evitar un gran apagón. También avisó hace 2 meses de riesgos de apagones por la elevada dependencia de las renovables y alerta que con el cierre de la central nuclear de Almaraz se prevé un aumento de la inseguridad eléctrica en todo el país en 2028. En una entrevista a la agencia EFE, el presidente de la Sociedad Nuclear Española, Emilio Mínguez, advertía que el cierre de las nucleares es una decisión política y no técnica. Aunque para muchos políticos sea una broma... Es mentira, es literalmente mentira que vaya a haber un apagón en este país por falta de capacidad energética, y es mentira que vaya a haber un apagón en este país por falta de diversificación energética. Que el alcalde de Vigo esté tranquilo. Grandes empresas como Repsol alertaron hace unos días que un desajuste en el sistema eléctrico les hizo parar su refinería de Cartagena. Supuestamente el mismo problema que dejó a España ayer a oscuras. Si Rufián tuviera vergüenza, cogería un tren y se marcharía como hizo, ¿qué fue Figueras? Pero a Vladivostok, ¿qué línea férrea continua? Para no volver. Vamos a ver, aquí la pregunta es la siguiente.
Si desde diferentes instancias técnicas se estaba advirtiendo esto puede pasar, porque un gobierno se empeñaba en decir bajo ningún concepto. Vamos a ver, lo más normal es que lo sometas a examen y des una respuesta en su caso técnica, pero no, solo había respuestas políticas a observaciones de carácter técnico. Luego es evidente que algo nos están ocultando. Algo que es la determinación política, las causas de la determinación política de exponer a tu propia población a una falta de suministro energético, que eso es criminal. Bueno, eso lo pongo encima de la mesa. Yo solamente quiero insistir en que cuando Pedro Sánchez, no solamente Rufián, cuando Pedro Sánchez afirma categóricamente, y hoy se lo han puesto muy de manifiesto en las redes, que en España no va a ser posible un apagón, bueno, cuando el apagón se produce, un demócrata, ¿qué haría? Una persona que verdaderamente tuviera principios democráticos, ¿qué haría? Un responsable de gobierno, hablamos después de responsabilidad si queréis, en términos políticos, pero también jurídicos. Un verdadero responsable, ¿qué haría? Se marcharía, ¿no? ¿Pedro Sánchez se va a marchar? Quienes le apoyan en esta difícil coyuntura asimétrica parlamentaria, ¿le van a decir vete? En absoluto. Estamos en un país en el que el único trilero no es Pedro Sánchez. Hay más trileros. Está Yolanda Díaz, está Puigdemont, están los podemitas que amenazan con pegar pero que luego no pegan. Está toda esa gente. De esto no nos tiene que caber ninguna duda. Y luego, enfrente, ¿qué hay? Es decir, tenemos un Partido Popular que hoy le ha preguntado en la última comparecencia a Pedro Sánchez qué le parece sobre... Yo me he fijado que Pedro Sánchez hoy ha sido especialmente cuidadoso a la hora de, como siempre hace, hoy ha sido distinto, a la hora de responder sobre las críticas de la oposición. Yeah. Hoy no lo ha hecho. Yo creo que este detalle, yo no lo he visto destacado luego en medios de comunicación, pero Pedro Sánchez ha sido hoy el día de los que yo recuerdo que haya podido hablar, que le han preguntado sobre la oposición, ha sido el día que más edulcorado, más cortés ha estado con la oposición. ¿Por qué? ¿Hay alguna causa para eso? Todas las cosas tienen causa. Yo tengo una hipótesis. Por favor. Pues que la cuestión, como estamos analizando, si al final tiene que ver, más allá del fallo puntual, tiene que ver con la política energética general, que nos ha colocado al borde de esto varias veces, que ha hecho que optemos por las renovables de una manera exagerada, como si fuera lo único que pudiera darnos electricidad, que ha hecho que cerremos nucleares, que ha hecho que todas las demás energías que no sean las renovables estén mal vistas y se vayan suprimiendo. En todo eso que acabo de decir, el partido principal de la oposición, que es el Partido Popular, coincide 100% con el Partido Socialista Obrero Español y, por cierto, también con Sumar y con Podemos, que a lo mejor querrían darse más prisa y cerrar las nucleares mañana en vez de esperar al 2027, que está ya a la vuelta de la esquina. Es decir, ¿qué va a hacer ante un partido que en esto, como en tantas otras cosas, tiene esencialmente las mismas políticas que él? Pues es que si te metes con el PP, curiosamente aquí es meterte con el PSOE, porque como defiende lo mismo, es verdad que podría haberse aprovechado para meter con Trump y con los fachas y con Vox y ya de paso por el aniversario con Franco. Pero sí, quedaba quizá un poquito extemporáneo y era dar publicidad al final y poner el foco en los únicos que sí que plantean, por cierto, una alternativa. Todos recordamos a Trump advirtiendo hace años a Alemania que la vía que estaba tomando en términos energéticos era absurda
especialmente en términos geopolíticos, que eso también lo hemos visto con la guerra, pero también en términos de eficiencia. Vox sí que tiene una alternativa distinta de energía para España, sí que tiene una propuesta para que no dependamos exclusivamente de las renovables, sí que tiene una propuesta para que invirtamos en todas aquellas infraestructuras que hacen que el país funcione, en vez de estar pensando en si vamos a ser los que aprobemos el enésimo derecho para los bisexuales trans alternativos de pelo azul, sino que pues lo esencial para que un país funcione, para que un país cree riqueza, para que la gente tenga prosperidad, para que la gente, por lo tanto, sea libre y pueda ocuparse de sus vidas y no como ayer estar todos pendientes de a ver qué nos llegaba desde el cielo cuando hablaba el gobierno a través de sus adminículos mediáticos como es Radio Nacional de España. Entonces, me parece de lo más razonable que ayer Pedro Sánchez no hablar ni hoy ni estos días diga nada de la oposición, porque ya digo, está la falsa oposición, el PP, que defiende lo mismo que él, está la verdadera oposición, que en este momento prefiere no darle visibilidad, porque precisamente son momentos como este cuando visibilizamos el callejón sin salida en el que nos estamos metiendo. Y lo que es una oposición real, claro, y la oposición real es una oposición a los procedimientos y a los conceptos generales de políticas concretas, ¿no? Claro. Y este es un perfecto ejemplo. Hay un asunto, Jesús, que yo te quería plantear siempre sobre esta misma cuestión. A mí es que me choca mucho el hecho de que las advertencias hayan sido tan prolongadas durante tanto tiempo, tan frecuentes y además en general procedentes siempre de instancias técnicas. Es que se diría que en quienes gestionan esto desde el punto de vista público no hay técnicos, pero sí los hay. Sí los hay y se comen con patatas lo que manda el poder político, porque esta es aquí la cuestión. Aquí tenemos un serio problema de estructura que va más allá de un gobierno incompetente. Sí, totalmente, de acuerdo. Yo creo que esto pasa un poco como con el tema de, exactamente igual, la falta de previsión contra las riadas, la construcción de alternativas a los barrancos en Valencia, etcétera, que ya estaban planificadas y hechas por el Colegio de Ingenieros de Caminos y que estaban aprobadas y tal, y sin embargo, pues oye, no han hecho nada, ¿no? En el tema energético pasa exactamente igual. Yo he vivido un sector eléctrico en el que todos tenían claros que el Plan Energético Nacional del futuro debería de prever pues, un mundo de independencia energética española, que es posible, independencia energética sin necesidad de... También es verdad que uniendo la capacidad de transmisión con Francia mucho mayor que lo que ahora es un paso casi como de los Dardanelos de Estrecho, y por tanto abrirlo mucho más, pero está previsto, pues yo qué sé, la energía distribuida de la cual nadie habla, es decir, centros de distribución de autoconsumo y de autoindependencia energética aislados, o si quieres, para que cuando se produzca una cosa de este tipo... Autocentrados, por así decirlo. Exactamente. Sí, es el concepto. Apuesta por la renovación de las energías nucleares, continuando con la capacidad de tecnología y de inversión tecnológica en las nucleares en materia de seguridad, por supuesto que sí, en materia sobre todo de seguridad pasiva, y la única forma de evolucionar hacia una energía de fusión, etcétera, ¿no? Lo que te he dicho antes de los embalses de bombeo, etcétera. Por supuesto que los técnicos lo tienen clarísimo, los ingenieros lo tienen clarísimo, los operadores privados decentes lo tienen Los clarísimo. operadores privados. En este caso concreto yo no sé si operadores privados decentes es una fórmula que tenga cierta validez. Porque ellos estaban todos reunidos con Pedro Sánchez, que estaba poniendo cara así como de muy mala leche, que enfadado estoy. Y estaba la señora Corredor y estaban allí todas las grandes. Pero vamos a ver, si usted es consciente de una cosa, luego hablaremos de red eléctrica, pero los operadores privados en España viven esencialmente del boletín oficial del Estado. En el sector energético, mucho más. Y todos ellos se han empeñado de hoz y coz y con abundantes subvenciones también, precisamente en el mundo de las renovables. Claro. Que es una decisión política, cuenta, sabiendo de antemano, por otra parte, sus técnicos, que para el bien común no era la mejor solución. Adri tendría que analizar el comportamiento de las empresas privadas en relación con lo siguiente. Las grandes centrales hidráulicas están ya, la concesión prácticamente pasada de plazo. Desde luego están amortizadas. Las centrales nucleares están amortizadas. ¿Qué coste tienen? Prácticamente ninguno. Por tanto, producen beneficio. Por tanto, ¿por qué usted no está produciendo permanentemente con ello? ¿Por qué apuestan por los ciclos combinados? Se han forrado con los contratos a medio y largo plazo de compra de gas.
Se han forrado los operadores. Claro. ¿Te refieres a esos mismos operadores privados que en sus magnos palacios tienen una puerta que gira por la que entran políticos permanentemente, según salen de la política? Eso parece, ¿no? Ya. Vale. Pues no hay más preguntas, ¿no? No. Que acaba de llegar José María Figaredo. Me viene bueno. francamente bien porque este tema, como usted sabe, lo ha trabajado mucho, así que ahora nos contará qué es lo que le parece. Antes, Miguel Durán, ¿qué ibas a decir? No, simplemente, yo vuelvo a intentar explicar lo que me explicaba mi amigo ingeniero. ¿Cuánto se ha invertido en renovables? ¿Cuánto tienen que reconocer de culpa del posible exceso de inversión en renovables? ¿Cuánto negocio hay que seguir haciendo a costa del ciudadano para que se amortice esa inversión, esa capacidad de negocio? Y sobre todo, hay una cosa, ayer se nos apagó la luz. A mí me dio igual en cierto sentido, en otro no. Pero, ¿ustedes son capaces de interpretar la factura de la luz? Ni con la luz encendida, efectivamente. ¿Son capaces realmente? No. ¿Alguien se ha metido en la didáctica, en la pedagogía? Sí, aquí lo hemos intentado varias veces y la verdad es que era tan deprimente cuando terminabas. Ya, pero es que ni intentándolo desde el gato y el toro somos capaces, ¿eh? Y miren que un gato y un toro puestos a trabajar en común dan para mucho, ¿eh? Dentro de un instante con nosotros José María Figaredo. Antes de irnos a la publicidad, yo querría recordar uno de esos momentos estelares de este gobierno, altamente premonitorio, que seguramente usted guardará en la retina, es este. El planeta y la madre que te parió. Porque no estáis para salvar el planeta. Estáis para que los españoles tengan un pasar. ¿Verdad? ¿Queréis que España se fuera al negro? Pues se fue. Vámonos a la publicidad. Podría haber salido alguno pagando el grupo del otro día, ¿no? Una raya para aguantar la fiesta, otra para sentirte valiente, pero al final la cocaína termina haciéndote pagar un precio mucho mayor del que imaginas. Detrás de esa aparente diversión se esconden noches de insomnio, peleas familiares y amistades rotas. Piensa en tu familia, en los planes de futuro que tenías, en los momentos que querías compartir con tus amigos. La cocaína acaba con todo eso. Esta droga no entiende de clases sociales ni de edades. Engancha, manipula y destroza todo. Cada raya que te metes es un golpe a tu libertad y a tu salud mental. No dejes que la cocaína te robe lo más valioso que tienes, tu vida y la de quienes te rodean. Plan Regional contra las Drogas, Comunidad de Madrid. ...23:10, 22:10 en Canarias. Saludamos a José María Figaredo, que se incorpora a la mesa. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vosotros qué tal? Pues nosotros un poco hasta ahí, pero bueno, como toda España. Porque además entramos ahora en el momento de las responsabilidades, que aquí vienen pidiendo particularmente Miguel Durán y Jesús Trillo, que están toda la noche muy como morigerados, pidiendo cabezas. Este es el momento. Porque aquí evidentemente hay responsabilidades, que es como hemos abierto el programa. En todos los órdenes, como ocurrió, y lo recordaba Trillo muy acertadamente, en la cuestión de la Riada de Valencia, en el diseño previo, en el dibujo de las condiciones que ha hecho posible la calamidad, en la gestión de la calamidad, y todo eso, oiga, hay que contarlo. ¿Dónde está el gobierno? Hay que los operadores privados, hay que tener la cara, en fin, bueno, pues de cemento. Hoy hablaba Feijóo del asunto, así. Si un apagón eléctrico y un apagón de telecomunicaciones no conlleva la declaración de una emergencia nacional inmediata,
es que ya no hay ningún supuesto posible en el que la emergencia nacional este gobierno la asuma y que asuma el mando y la tutela de los ciudadanos de nuestro país, ¿no? Y por supuesto lo que se ha acreditado ayer una vez más es que tenemos un país excelente y un gobierno sobrepasado. Y lo digo con bastante tristeza. Tenemos aquí en las próximas horas 14 primeros ministros, la presidenta de la Comisión Europea, la presidenta del Parlamento Europeo, y la verdad es que la imagen que estamos dando al resto de Europa y al resto del mundo es una imagen cuando menos lamentable. Bueno, me han dicho que en el próximo Congreso del PP van a proponer como doctrina vertebral del partido el mecachismo reformista. El mecachismo, o sea, mecachis. Mecachis, es que no sabe del mecachis. Bueno, en otra formulación algo más ruda de lo mismo estaba Santiago Abascal esta mañana, que ha saldado una declaración de 2 minutos largos, casi 3 minutos, donde ha dicho muchas cosas, entre otras esta. ¿Cómo es posible que el gobierno diga que no sabe nada? ¿Nos toman por estúpidos? ¿Qué mentira va a inventar hoy para eludir sus responsabilidades? ¿Por qué no dimiten hoy mismo, empezando por Pedro Sánchez, todos los que decían que no había riesgo de apagones? Porque eso eran bulos de la ultraderecha. ¿Quién va a responder por los daños ocasionados? Ya sabemos, lo hemos visto en La Palma y lo hemos visto en Valencia, que Sánchez no lo hará. ¿Por qué han impuesto políticas para destruir centrales energéticas en España? ¿Por qué no rectifican de inmediato el fanatismo climático que hace que nuestra energía sea más cara y a nosotros nos convierte en más dependientes y vulnerables? La realidad es que Sánchez sabe lo que ha pasado. ¿Qué tiene que suceder para que el PP rompa todos sus acuerdos con Sánchez y se dedique a hacer oposición frontal? Todos a una, ha dicho ayer su líder. No, todos a una contra Sánchez. Bueno, además de todo esto, Portugal, que está demostrando ser un gobierno mucho más serio que el español, ha pedido a la Unión Europea una auditoría independiente para esclarecer el apagón. Ha demostrado ser más serio y también más ingenuo, porque hay que recordar que la comisaria de Energía de la Unión Europea es la señora Rivera, principal artífice de nuestro desastre local, ¿no? Y Cataluña también, por cierto, el gobierno catalán, mire usted por dónde, va a abrir expedientes informativos a Red Eléctrica y a operadores privados por el apagón, y esto lo ha dicho ella antes de que lo dijera Sánchez, si yo no estoy equivocado. O sea que se ve que es la consigna. Aquí, ¿de quién es la culpa? De cualquiera menos del gobierno. ¿De quién depende Red Eléctrica? ¿Quién diseña los impuestos? ¿Quién diseña la red? ¿Quién diseña nuestro sistema energético? ¿Quién forra a los operadores privados? El gobierno, pero el gobierno no tiene la culpa de nada. Mire, ¿qué quiere usted que le diga? Hay días que uno tiene una facilidad para cabrearse, ¿verdad? Para Figueredo, venga. Hablando de facilidad para cabrearse, salía Feijóo hablando del este evento que van a tener en Valencia, al que viene von der Leyen, culpable en gran parte, por cierto, de todas las políticas climáticas de la Unión Europea. Y es que esta semana tendría que haber habido pleno en el Congreso. Estaba programado desde mediados de enero, cuando se cierra el calendario de plenos, estaba programado que hubiese una sesión de pleno con sesión de control esta semana. ¿Y sabéis por qué no ha habido pleno? Porque se han puesto de acuerdo el PP y PSOE para que el PP pudiera hacer su congreso en Valencia. Así es. Y en la votación, PP y PSOE, o al revés, PSOE vota a favor de que no haya pleno esta semana porque el PP tiene su congreso. Pero es que la semana anterior, porque una de las opciones era mover el pleno la semana anterior, no se movió porque los separatistas catalanes decían que era Sant Jordi, que ellos no podían venir. Pero Sant Jordi es un día, no es toda la semana. No, bueno, suficiente. Que la resaca o algo. A lo que voy es que entre bomberos... trabaja del viernes como todos los españoles. Entre bomberos no se pisan la manguera. El miércoles. La sesión de control. Pues que la hagan el viernes. Como, vamos a ver, yo le voy a decir el próximo día al jefe eso. ¿Ve? Pues si tengo algún problema, yo... O sea, esto es como lo de cuando Julio César estoy describiéndote. Ya lo sé, Javier. Pero vamos, que entre bomberos no se pisan la manguera, ese es el problema. Ese es el problema. Ni entre pirómanos la cerilla. Perdona, José María, vamos al tema de las responsabilidades. Vamos a la cuestión de las responsabilidades, porque efectivamente es la cuestión política, claro. Hablemos de dos responsabilidades, primero política y luego jurídica.
La política no solamente es la ley que ha argumentado Feijóo, que es la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, la ley del año 2015, y la de estado de emergencia. Es que es la propia ley eléctrica. En cuanto a las garantías del suministro, no ya en el caso de situaciones de desabastecimiento y de parón, etcétera, sino en situaciones simplemente de riesgo para la prestación del suministro, las facultades que aquí se le asume el Estado, la Administración del Estado y el Gobierno, son impresionantes. Bueno, como yo ignoraba que hubiera una ley eléctrica, que me parece una extravagancia poética, vamos a subrayarlo. O sea, hay una ley eléctrica. Claro, y el artículo 7, que se refiere a la garantía del suministro, establece las medidas que podrá adoptar el Gobierno en esos casos que he citado. Entre otras, fíjate, llega a la operación directa de las instalaciones de generación, de transporte y distribución. Es decir, el Gobierno tenía que haber actuado como tuvo que actuar en la operación directa, quiere decir cuando se militarizaban los vagones de tren. Asumir directamente la gestión de la red eléctrica. También. Como si el Gobierno no la tuviera ya tuviese una empresa pública llamada Red Eléctrica, ahora Redella, que es pública, que es la empresa que se encarga de la gestión de la red española y de la operación del sistema. Y que es la empresa que tiene que dar las autorizaciones a aquellas generadoras de energía eléctrica que van a verter o no verter. Porque uno de los grandes problemas que nos encontramos con este apagón es que 3 centrales nucleares españolas estaban sin verter energía al sistema y otras 2 estaban operando al 60%. Todo ello con la autorización expresa de red eléctrica. No, al revés, no con la autorización, con un impedimento por cuestión de precio. Y se le dijo, usted no puede verter al sistema al precio al que usted oferta. Y esa ausencia de esa energía eléctrica generada por las nucleares, con una sincronía específica, con una inercia específica, que es lo que le aporta la robustez al sistema eléctrico que necesita, eso es muy probablemente, y según numerosos expertos están apuntando, una de las causas del tema nuclear específicamente vamos a hablar después, solo para hablar de la cuestión nuclear, que es clave. Pero déjame terminar con el tema de las responsabilidades económicas. Bueno, las responsabilidades económicas aquí, la gente sepa que son muy importantes. Yo, en primer lugar, creo que como esto es un servicio público, el mal funcionamiento de los servicios públicos y la responsabilidad patrimonial derivada de él, del artículo 124 de la Constitución, es aplicable al caso. En consecuencia, cualquiera puede reclamar. Además, las pólizas de seguros, que sepan la gente, que también contienen el caso de apagón por regla general, sobre todo para las medianas empresas, les dirijo el mensaje. Y en última instancia, a los operadores privados, por supuesto. Yo me ofrezco, entre otras cosas, como he trabajado para ellos de abogado durante muchos años, para el más importante de todos, para volver a plantearles una exigencia de responsabilidad. Porque no se les puede acusar así porque sí. Ellos, antes hemos hablado del tema, nos hemos quedado bastante despachados, ¿no? Pero las cosas como son, no se puede acusar a los operadores privados de haber producido esta historia que, en principio, salvo que se demuestre que ha habido alguien que específicamente ha metido la pata apagando determinadas instalaciones eléctricas de propósito para producir esto, salvo que suceda ese caso, que no lo creo, es toda cuestión de la mala gestión de la red de transmisión y punto. Miguel Ángel. Sí, yo lo que pasa es que, bueno, sobre la cuestión de, como bien has dicho tú, Jesús, para conocer bien la cuestión de la responsabilidad patrimonial hay que conocer bien la ley, hay que conocer también bien los importes correspondientes en los contratos, etcétera, y en ese asunto pues no tengo un especial conocimiento y por lo tanto me remito... Pero pasa al campo de la responsabilidad a la política estamos hablando, claro. Que es obviamente la que sí que me parece, estamos tanto hablando... la política desde el punto de vista de los gobernantes como la política desde el punto de vista de los gobernados, que efectivamente, como decía antes Javier, estamos siendo elogiados si nos mostramos domesticados y sumisos, pero no hay que confundir esa domesticación y esa inofensividad con el civismo. De hecho, es todo lo contrario, porque civismo viene de cibes, de quibes. Pero un momento, Miguel Ángel, ciudadano, es ser capaz de exigir como ciudadano lo que debes. Pero como en este país parece casi imposible exigir responsabilidades políticas, porque este señor se las pasa por el forro, por lo menos que sepan
que las responsabilidades económicas en este caso sí se pueden dar y les hace daño. Pero es que estamos hablando de 1.600 millones de euros, según el cálculo de la COE, más todos los daños morales que aquí hay implícitos, que son una cantidad. Pero es que yo entiendo las responsabilidades políticas de una manera distinta. Para mí las responsabilidades políticas no es que pidamos la dimisión a alguien y él, embargado por la culpa moral, de repente concede y diga, es verdad, soy muy malo, voy a dimitir. Y estoy hablando de Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica Española, o del presidente del Gobierno, o de la comisaria, la que quieras. Pero es que pedir responsabilidades políticas no es suplicarles que se conciencien de su mal y hagan algo. Pedir responsabilidades políticas es, para mí, concienciar a la ciudadanía de que cada vez sea más intolerante. De que cada vez sea más, de que cuando le vengan con discursos propagados, nosotros aquí estamos hablando muy natural, pero hoy estaban diciendo una cantidad de cosas, he hablado de lo que decían ayer en Radio Nacional de España, hoy en la SER estaban diciendo una cantidad de cosas absolutamente también estrambóticas, y esa gente ese taxista que lleva la SER puesta, ese frutero que tiene la SER, o esa señora que va con la SER escuchándola por la calle, esa luego intenta difundir esas estupideces. Lo que hay que ser es intolerante y exigir políticamente a esas personas que dejen de difundir bulos y ser absolutamente contundente. A eso me refiero, a crear una absoluta intolerancia física casi, epidérmica al bulo. Estoy de acuerdo. Miguel Durán, José María, y nos vamos a hablar precisamente de Red Eléctrica y del gigantesco bulo, el mayor bulo del Gobierno en toda esta crisis, que es pretender que no tiene nada que ver con Red Eléctrica. Bueno, vamos a ver, eso va a ser después, Miguel. Sí, a lo que apuntábamos antes en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, la responsabilidad patrimonial de la Administración, lo explico en dos brochazos, se deriva de aquel supuesto en el que el ciudadano no tiene por qué soportar un daño causado directa o indirectamente por la Administración, por culpa o por omisión. Y en ese caso puede deducir la reclamación económica del perjuicio real que haya tenido. Ese es el principio fundamental de la responsabilidad patrimonial de la Administración pública, tal como viene expresado muy sintéticamente en el artículo 106 de la Constitución. Luego, la ley de las administraciones públicas lo desarrolla algo más. Si alguien, en función de lo que se produjo ayer, considera que ha tenido un perjuicio que no tiene por qué soportar y que sea imputable a la administración pública, y este es un caso paradigmático, es un caso absolutamente modélico, porque al fin y al cabo lo que se produjo ayer no le será imputable, salvo responsabilidad civil subsidiaria, a los operadores eléctricos. Es fundamentalmente responsabilidad de la Administración General del Estado, porque ni siquiera en materia de competencias transferidas las comunidades autónomas, hasta donde yo alcanzo, tienen ningún tipo de responsabilidad. Es el Estado, es lo que administra Pedro Sánchez. De manera que el que se sienta perjudicado, los autónomos decían esta mañana que se calcula en 1.300 y pico de millones las pérdidas acaecidas ayer. El cálculo sobre el PIB, bueno, yo no sé, eso no corresponde al procedimiento del que estamos hablando. No se trata, no es posible deducir una acción de carácter global de esta naturaleza frente al gobierno de Pedro Sánchez. Tiene que ser cada uno de los ciudadanos que se hayan visto perjudicados los que... Un daño concreto con nombre y apellido. Eso muy es, bien. porque si no, no va a prosperar. ¿Cuál es la versión del Gobierno? José Javier, una cosa muy rápida. Y solo para hacer un apunte, para que nos entendamos y nos pongamos en un orden de magnitudes. Tengo al alcance un informe de Bloomberg Economics que valora en 2.000 millones de euros las pérdidas de ayer. Y solo en costes directos lo que se llama el daño emergente, lo que se ha producido, pero luego viene detrás otro impacto. Y es que hoy hablaba con representantes del sector del acero, por ejemplo, y me dicen, oye, es que
al perder la energía con las coladas fundidas en los hornos, esos hornos, dice, vamos a tardar 3 o 4 días en recuperarlos, cuando estábamos fundiendo coladas cada 50 minutos. Eso tiene un impacto directo y eso ya no es el daño emergente, también hay un lucro cesante que viene detrás. Bueno, pues estos estiman el daño emergente, lo que es el daño directo, para que nos entiendan quienes nos escuchen, en 2.000 millones de euros en un día. Un mal funcionamiento de red eléctrica, 2.000 millones de euros, vale. Según la COE, en un análisis del 25 de abril, hace pocos días, el impacto de toda la política arancelaria de Estados Unidos para este año podría alcanzar los 1.900 millones de euros. Menos que esto. Menos está bien. Pues en mira, todo un año, una menos sí. del impacto que se ha producido en un solo día por el mal funcionamiento de red eléctrica. Y esta es red eléctrica, que es el PSOE. Aquí es donde hay que meter la cuestión de red eléctrica, sí o sí, porque esto es el gran bulo del gobierno hoy. Voy a pedir responsabilidades, decía Sánchez, a los operadores privados, comenzando por red eléctrica, y subrayaba privados. Es decir, no lo público, que son ellos, que trabajan para el pueblo, sino lo privado, ya sabe usted, la oligarquía financiera siempre pendiente. Vamos a ver, hace mucho tiempo que en España, como en buena parte de Europa, por otro lado, la oligarquía privada y la oligarquía pública política son la misma y viven de lo mismo, y de esto, por cierto, Pepiño Blanco o Zapatero pueden dar largas lecciones. Red Eléctrica es una empresa privada, sí, pero es una empresa privada cuyo accionista mayoritario, pero muy mayoritario, con el 20%, es el gobierno de España. El 20% significa que el 80% no existe. Es que es como en los bancos, los accionistas son de 1%, 0,5%, los que más, que son, si no recuerdo mal, BlackRock e Inditex, tienen un 5%. El que más tiene es el gobierno, que además nombra a la presidenta y la nombra a dedo porque es del PSOE, que es una señora que es licenciada en Derecho, no porque sepa mucho de electricidad, evidentemente, y por eso es la presidenta de Red Eléctrica. Que es accionista también. ¿Quién? Beatriz Corredor. Bueno. Bien, pues coge el dinero y corre. Bueno, por eso es así. Yo lo 20%, hasta donde insisto, yo sé, si el Estado. Es decir, no es verdad que sea un operador privado. De hecho, las grandes empresas privadas que concurren en el mercado eléctrico son privadas así de aquella manera. Es un cártel oligopolístico que funciona con las reglas que pone el gobierno, y se ponen de acuerdo con el gobierno para marcar esas reglas. ¿Para qué? Mire, para sacarle usted todo lo que tenga en los entresijos. Todo. Pero es que... Y perdóname. Y me parece muy importante subrayar esto porque es el mensaje que el gobierno está tratando de enviar. Pedro Sánchez, así. Y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Recordemos, casi en el 50% en este último momento, en este último dato que nos ha suministrado el operador privado Red Eléctrica. O sea, tiene la jeta, pero es impresionante. Bueno, Beatriz Corredor, la que manda en Red Eléctrica, ¿quién es? Es esta señora. España ha vivido un apagón eléctrico sin precedentes. 50 millones de personas se han visto afectadas por cortes de luz que han paralizado ciudades enteras. Las causas aún no están del todo claras, pero las miradas apuntan a una misma dirección: Redella, la empresa pública encargada de supervisar el funcionamiento del sistema eléctrico de nuestro país. Su presidenta, Beatriz Corredor, está en el centro de la polémica. Preside la empresa desde febrero de 2020, gana más de 546.000 euros al año y, sin embargo, no tiene formación ni experiencia técnica en el sector eléctrico. Es registradora de la propiedad, tiene más de 25 años de experiencia en el sector y además está especializada en Derecho Civil. Se licenció en Derecho en 1991 y 2 años más tarde ingresó por oposición en el Cuerpo de Registradores. Es decir, que no tiene ninguna vinculación previa con el mundo energético o con la ingeniería eléctrica. Sin embargo, su carrera ha estado vinculada al PSOE. Concejala en Madrid, ministra de Vivienda entre 2008 y 2010 en la etapa de Zapatero, diputada y presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso. Tras este recorrido, su designación al frente de Redella fue una decisión política que generó dudas desde el principio.
Relevó al economista Jordi Sevilla, muy crítico en su momento con la exvicepresidenta Teresa Rivera, porque para presidir algo tan estratégico vale cualquiera con carnet del PSOE. Ahora Corredor está en el ojo del huracán por su nula experiencia y por las influencias que pudo tener su designación al frente de Redella. A pesar del puesto, Corredor no ha dado explicaciones. Solo algunos portavoces han salido a escena y a todo ello hay que sumar que el presidente Pedro Sánchez tardó casi 6 horas en pronunciarse y además lo hizo con ambigüedad. Ahora, mientras se investigan las causas, crecen las preguntas. ¿Es aceptable que una infraestructura como Red Eléctrica esté en manos de una presidenta sin formación técnica? ¿Dónde está la presidenta de Red Eléctrica y por qué no ha salido a dar explicaciones? Porque no va a saber qué decir, porque no está ahí para eso. Está ahí para prolongar el permanente contubernio de la política española con las eléctricas desde hace muchísimos años y con el PP también. Bueno, y ahora, sobre lo de operador privado. Di la verdad. Vamos a ver, el operador privado no lo es en la medida en que es, primero, el gestor de un servicio de interés público. Servicio de interés público es en general el servicio del suministro eléctrico, pero dentro de él hay distintas actividades. La actividad de transporte, la actividad de distribución, la actividad de producción, la actividad de operador del sistema y de operador del mercado. El operador del sistema es una actividad de servicio público, expresamente asignada a Red Eléctrica de España. Red Eléctrica de España es una sociedad cuyas características están determinadas en la ley de tal manera que sus órganos del Consejo de Administración, por ejemplo, no pueden pertenecer miembros del sector eléctrico, etcétera, etcétera. Pero además, la ley distingue entre actividades, me refiero a gestores de actividades de libre competencia y gestores de actividades de monopolio natural, que son el del transporte, la alta tensión, Red Eléctrica de España y los distribuidores. Ya. Por lo tanto, como son gestores de un monopolio natural, son un servicio público. Es, en definitiva, Estado. Vale, bien. Bueno, pues... operadores privados. Pero digan lo que digan, vamos, Red Eléctrica Española tiene, la administración pública tiene más de un 20% de la participación, tiene la posición de control. Totalmente. Tanto es así que hacen y deshacen como les conviene. Claro. El presidente era Jordi Sevilla, PSOE, y cuando empezó a ser ligeramente crítico con Teresa Rivera, se lo cargaron y pusieron a Beatriz Corredor, PSOE. Para que no fuera crítico. Cuyos únicos méritos, los de ambos, son ser miembros del PSOE, que en determinados momentos sirvieron como piezas del ajedrez para un PSOE y ahora primero uno, sumisos luego otro. A una política energética con la que todos los grandes monstruos de la electricidad en España han estado de acuerdo. Y si no lo han estado callados. Pero es que vamos a ver, es que estamos hablando de un país, España, donde la gran compañía, que es Telefónica, el presidente del gobierno decide quién pone de presidente y quién no. Y sí, es una compañía en principio... Pero de hecho, bueno, aquí hay derecho. Aquí es que lo dice la ley que tiene que designarlo el presidente. Sí, pero que incluso cuando no, pues por eso que estamos entrando en los detalles de si el 20% del 25%, que a ver, que incluso en una compañía donde no tiene derecho alguno a nombrarlo y que está por todo el mundo, no solamente Red Eléctrica está en España y ya está, no llega a Burundi, Telefónica tiene por toda Iberoamérica, tiene sus empresas, o sea, es una multinacional. Aún así, llega el presidente del gobierno, cambia de viento lo que quiere y le cambia al presidente. Entonces, ¿nos vamos a creer que en Red Eléctrica Española son súper independientes cuando además esos precios los determina el propio gobierno? Pero claro. Porque es monopolístico, no hay 18 redes en España, hay una sola, obviamente por motivos obvios de que no se puede controlar más que siendo uno, es un monopolio, es lo que técnicamente se llama un monopolio natural. Por cierto, noticia minúscula de hoy comparada con todo lo que está pasando, pero que viene a abonar esto. ¿Sabéis el nuevo contratado por Telefónica de España? Sí. Que es el hijo de Conde Pompido. Entonces, hombre, en un mira tú por dónde. País donde tenemos esto, donde tenemos al hijo del presidente del Constitucional, contratado por la empresa presuntamente más potente y más privada de España, ¿qué vamos a estar discutiendo de Red Eléctrica Española? Es culpa... Todo lo que ocurra, todo lo que suceda está controlado, es culpa y depende exclusivamente del gobierno. Estoy totalmente de acuerdo, 100%, pero antes de pasarnos a ver esas vergüenzas, que son terribles, hay que hacer un apunte súper importante. Y es que al final nos encontramos con que, primero, Telefónica es una empresa que maneja una cantidad de intereses nacionales tremendos.
La participación de Telefónica en el sector de defensa, directamente español, y exportaciones a terceros países es tremendo. Telefónica hasta ahora mantenía una sensación de independencia a pesar de la participación del gobierno. A día de hoy esa participación o esa ficción de independencia ha desaparecido. Esto va a tener un impacto directo, no solo para los españoles, en la medida en que ya vemos que el gobierno hace y deshace incluso en el IBEX, sino también para aquellos terceros que compraban tecnología desarrollada por Telefónica, muchos de ellos ejércitos de la defensa de terceros países, que van a decir, no vuelvo a comprar un sistema de Telefónica. ¿Por qué? Porque es el sistema de la Internacional Socialista. Claro. Son capaces de ponerme al presidente o a un miembro del PSC a presidir Telefónica, a obtener todos mis datos. Se acabó. Telefónica ha quedado anulada. Y la siguiente cuestión de Red Eléctrica Española, y todos tenemos también que entenderlo, Red Eléctrica Española es quien maneja, hace y deshace todos los vertidos de energía eléctrica al sistema. Es importante que quienes nos escuchen lo comprendan. El vertido de energía eléctrica al sistema es básicamente como aquel que ofrece sus productos en el mercado. Tú tienes un fielato en el mercado y eliges quién entra o quién no entra. Al que accede, le preguntas, ¿a qué precio vas a vender tus productos? ¿A tanto? No, hoy no entras. Eso es lo que hace Red Eléctrica Española. Red Eléctrica Española es la que denegó el acceso al mercado a la energía de 3 centrales nucleares españolas. Por eso es tan importante traer la cuestión nuclear inmediatamente después de la publicidad. Tal cual Alberto Figaredo nos lleva naturalmente a la cuestión. ¿Y por qué? Porque era cara. ¿Y por qué era cara? Entre otras cosas por la cantidad gigantesca de impuestos que le ponen específicamente a esa en beneficio de otras. Impuestos fundamental, que no dependen de la facturación, dependen de la generación. Es decir, que si tú en tu proceso de generación pierdes dinero, aún así devengas el impuesto. Claro, lo vamos a ver, lo vamos a ver de inmediato. Es como el autónomo al que le cobran el impuesto antes de haber cobrado la factura. Viene a ser una cosa así. Publicidad. Y ahora vamos a una de las grandes cuestiones que ha sido otra mentira del presidente del gobierno hoy en su comparecencia. La cuestión nuclear. Enseguida. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. 22:42 en Canarias. Hemos hablado del problema general, cómo pudo pasar esto, hemos hablado de las consecuencias, hemos hablado de las advertencias, porque se dijo que esto podía pasar y efectivamente ha pasado, hemos hablado del capítulo de responsabilidades políticas y ahora hay que hablar de todas las gigantescas mentiras que ha dicho el gobierno, el presidente del gobierno, con el tema nuclear. Vamos a ver, es que de verdad, vamos como lo ha dicho, vamos a verlo. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. La recuperación del suministro se ha logrado gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos y a los ciclos combinados de gas y a las centrales hidroeléctricas. Los ciudadanos deben saber que durante esta crisis las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables. Lo que vemos es que con mayor dependencia nuclear, pues la recuperación no hubiera sido tan rápida como la que estamos viviendo.
prácticamente todo lo que ha dicho es mentira. Empezando por lo fundamental, porque aquí la cuestión no es qué han hecho las nucleares después del apagón, sino por qué nos estaba tirando energía de las nucleares antes del apagón, claro, y por qué había tantas cerradas. Una estaba recargando el núcleo, no sé cuál de ellas, pero el problema aquí, el problema es que, como ha explicado antes Figaredo, no conseguían colocar su energía en el mercado y por eso han terminado cerrando, porque es que les salía caro, perdían dinero, que es lo que no tiene absolutamente ningún sentido. Pero claro, el gobierno lleva 24 horas tramando un discurso, que ahora tiene que ser este, y manda narices o billetes, no lo sé, que lo único que se les ha ocurrido en 24 horas para armar un discurso sea, ante todo, que no parezca que la culpa es del negocio que hemos montado con las renovables. Y en eso, por cierto, cuentan con el apoyo de su ala izquierda o izquierda, como por ejemplo la señora Belarra. Es evidente que la energía nuclear no resuelve ninguno de los problemas más importantes que tenemos como país. Uno de ellos, fundamental absolutamente, es luchar contra una emergencia climática que ya es una realidad y que está teniendo un impacto muy grave en la vida cotidiana de nuestro país, como vimos durante la Dana de Valencia. Y, por otro lado, tampoco la energía nuclear resuelve ninguno de los problemas que tiene nuestro sistema eléctrico. La ventaja que tiene la gente de Podemos es que, como es extremadamente primaria, el argumentario se le ve mucho mejor. Pues aquí lo que tienes es el cambio climático. Lo de Valencia es el cambio climático. Las nucleares o el cambio climático. Solo en España, porque en la Unión Europea al parecer no, pero aquí sí que cambian el clima. Bueno, la pamema esta. Y es rescatado a Belarra, aunque sea políticamente poco significativa, porque me parece que deja claro dónde estamos. Estamos ante un discurso puramente ideológico. Y que usted se haya quedado tirado en medio de un túnel del Metro de Madrid, les importa un bledo, porque lo que quieren es colocar su producto. ¿Sabe usted qué es lo peor? Que Red Eléctrica, vamos a verlo, avisó de que, ojo con cerrar las centrales nucleares. Red Eléctrica alertó del riesgo para el suministro por el cierre de nucleares, que Sánchez y Correa dicen, no había ningún riesgo, no había ningún riesgo. ¿Sabe usted por qué no estaban, entre otras cosas, pudiendo colocar su energía en el mercado? Pues por esto que sacaba la prensa hace, ¿qué? 8 días, 7 días, que lo pudimos leer todos, lo que pasa es que la típica noticia que te aparece en la sección económica ya ni ves, ¿no? Pero claro, los impuestos, vamos a verlo, es que estaban con una carga fiscal formidable. Es que estaba como, perdónenme usted la comparación, esa situación de un autónomo en la que prefieres no facturar porque como no sabes si vas a cobrar, los impuestos sí que los vas a tener que pagar antes, entonces fíjate, no facturas. Esto fue lo que ocurrió. Por eso tiene todo el sentido del mundo lo que se ha preguntado Santiago Abascal esta mañana, que era esto. Todos nos preguntamos, ¿quién se está enriqueciendo? Porque antes de apagarse la luz, supimos que al hermano del presidente lo sentaban en el banquillo. Y sabemos también que de todas sus tropelías sacan beneficio. Bueno, bien, vale. Y aquí es donde estamos. Por el orden que queráis empezar, y tenemos todavía 10 minutos largos de programa, así que... Yo lo expliqué al principio, no sé si lo expliqué suficientemente porque no soy ingeniero, no me expreso bien, pero vamos, las centrales nucleares son fundamentales para dos cosas, y todo el mundo lo va a entender. Las centrales nucleares funcionan permanentemente, son las que cubren la energía valle, por lo tanto, cuando una central renovable de sol, no hay sol, o cuando no hay viento, que tiene que funcionar algo en valle que proporcione energía constante. Por otro lado, las energías nucleares permiten la sincronización y, por tanto, evitan las perturbaciones del sistema por la energía continua que supone la energía fotovoltaica y la energía eólica, que no transmiten corriente a los 50 hercios que deben transmitir. Y finalmente, se dice aquí que han producido un problema, puesto que al final ha habido que alimentarlas. Hombre, naturalmente que ha habido que alimentarlas, porque la energía, por ejemplo, la central nuclear de Cofrentes estaba en fase de cierre, pero no porque ellos quieran que la cierren, que quieren establecer un principio político de cierre de centrales nucleares que tiene un plazo establecido, que tú sabrás como diputado hasta qué año llega, ¿no?
Pero aparte de eso, aparte de lo que tú has dicho, de que en la demanda diaria no llegan a establecer un precio que pueda ser casable, cuando además hay que tener en cuenta que debería de ser todo lo contrario, porque son centrales que están amortizadas y cuyo coste es solamente el coste del combustible, prácticamente de la operación y mantenimiento. Es decir, coste casi cero. Es decir, por tanto, tendrían que producir a la fuerza en un mercado abierto en donde se reflejasen en los precios los verdaderos costes incurridos, que es lo que debe pasar. Luego hay una determinación política de que no lo hagan. Y eso es que hay una determinación política contra las nucleares. Pero convendréis José María Miguel Ángel Quintana. Convendréis conmigo en que, sobre todo por mí lo digo, siendo yo un absoluto profano en materia de energía nuclear, que yo tenga que defender aquí la continuidad de las centrales nucleares frente al postulado magnificente del gobierno y de sus apoyos en el sentido de extinguirlas, y que no salga nadie, que yo sepa, nadie por lo menos con capacidad de difusión suficiente a nivel público, a decirle a Pedro Sánchez: señor Sánchez, usted miente, que tenga que ser José Javier Esparza o que tengamos que ser nosotros, es bastante lamentable, porque yo he hecho muy en falta que las compañías que son titulares de estas centrales salgan a defenderlas, y me diréis, no pueden porque al fin y al cabo tienen que entenderse con el poder. Vale, de acuerdo, pero que expertos en este país, que los hay, que no quieran mojarse en este asunto, y que yo tenga que, por intuición, decir que me parece que Pedro Sánchez y la señora Belarra, o como se llame, vengan a explicarnos que la culpa casi de todo la tienen las nucleares, manda huevos, que diría tu hermano Jesús. José María. Bueno, aquí hay que entender varias cosas. La clave de los impuestos a las nucleares es que son unos impuestos que se devengan por la producción, no por la facturación. El hecho imponible es la producción. Entonces esto, piense que, lo dicho, cualquier autónomo, cualquier empresa que nos escuche, no es por el beneficio que obtiene, cómo se hace el cálculo de lo que tiene que tributar, sino por la cantidad de cafés que sirve. ¿Qué sucede? Que si tú llegas a un punto en el que te dicen, oye, por cada café que sirvas te voy a cobrar 25 euros, es lo que se cobra por el megavatio hora aproximadamente de energía nuclear, tú solo te atreves a ofertar a 26 euros. Porque dices que si oferto a menos, pierdo dinero por cada megavatio hora que produzco. Esa es la situación a la que nos ha llevado. Esto es importante que sepamos, que los impuestos a las nucleares, todos los que nos escuchen tienen que entenderlo. Entre el año 2010 y el año 2025, estos impuestos se han duplicado. Ahora vamos a ver un gráfico. El primer peldaño en este incremento se produce en el año 2012, año en el que gobierna Mariano Rajoy. Recordemos que la central de Garoña la cierra Rajoy. Recordemos que a día de hoy Extremadura mantiene los impuestos autonómicos a las nucleares y han vetado precisamente una iniciativa de Vox para eliminarlos. Recordemos que Valencia mantiene los impuestos autonómicos a las nucleares y han rechazado incluir esta cuestión en el acuerdo de presupuestos que Vox ha planteado con ellos. O sea que vemos cuando el PP finge defender, pero en realidad es igual de culpable que el Partido Socialista en esta situación frente a las nucleares. Y es igual de culpable que el Partido Socialista en esta situación, puesto que la estructura actual de Red Eléctrica Española, que es quien determina las inversiones en las redes de transporte, Red Eléctrica les dice a los operadores eléctricos cuánto pueden o no pueden invertir en redes de transporte. Esto que estamos viendo es la subida de los impuestos a la energía nuclear. Ahí está. Bueno, quien decide cuánto se puede invertir en las redes de transporte es Red Eléctrica Española. Y la inversión en esas redes de transporte en España está congelada desde el gobierno de Mariano Rajoy. De aquellos polvos estos lodos. Miguel Ángel Quintana Paz. Sí, hoy
en la 2 de Televisión Española, y he visto que también estaba en la COPE, y ayer en Radio Nacional de España, uno de los expertos a los que habían llamado es un hombre que está un ingeniero, bueno, un hombre ingeniero que está argumentando justo esto que estamos diciendo. O sea que, un hombre, un dios. Se llama Jorge Fernández de Labra, se llama, si no me equivoco. Y está argumentando justamente esto, está diciendo, fijaos qué mal va la energía nuclear, que poco nos salvaría de estas cosas que todavía no se han reiniciado. Hombre, claro, no se han reiniciado porque se han tenido que apagar. Lo has dicho más o menos tú, ¿no? Pero la clave de la nuclear es que evite que se tenga que apagar todo el sistema. Dicho esto, punto 1. Una nuclear tarda mucho. Y punto 2, ellas mismas también. Perdón. Una nuclear no es versátil. Un segundo, no, claro, pero todas sí, las centrales, más o menos lo has explicado. O sea, que es la que nos da la continuidad. Pero es que las de gas también tardan en arrancar. Sí, pero las únicas que son capaces de arrancar en negro, que es como se llama, son las hidráulicas. Perdón, pero para ponerle la puntilla. Que ya se me ha ido. Bueno, era esto. Es que Caballero estaba dando como argumento. Es que de repente cuando explico yo las cosas todo el mundo le entra muchas ganas de poner sus adendas. Cuando habéis tenido un montón de rato para vuestras adendas, vuestro discurso y vuestro todo. Sí, pero estaba haciendo un discurso hilado de este hombre y ahora no voy a volver otra vez con este hombre. Pues mirad qué malo, qué manía le tengo. No le tengo especial manía. El hombre este simplemente pues tiene su discurso porque encima está en una empresa que se llama Próxima Energía y está vendiendo obviamente su producto. El problema para mí es que se lo está comprando, que ya digo, Radio Nacional de España ayer, hoy la Televisión Pública Española, la COPE también he visto que ha estado, y todo este tipo de gente, y son argumentitos que suenan bien, porque dices, mira, pues es verdad, si son todavía las que están sin encender, pues no son tan buenas, cuando en realidad, como habíamos explicado aquí, esta es la clave, que son las que te dan escatabilidad, están mal preparadas para andarse encendiendo, apagando, justo porque están previstas para que nos den siempre una energía continua, una energía que no está dependiendo, lo ha dicho Jesús, del sol, del viento, de tener que encender esto, de tener que encender lo otro. Esto es lo que acentúa la cualidad de bulo de lo que ha dicho esta mañana Pedro Sánchez, por lo cual merecería ser enteramente descalificado porque no es un gobernante serio. Lo que él ha dicho, fíjese si nos ayuda poco, que ha habido que ha tardado un montón en ponerse y no sé cuántos, pero sí, o sea, es una trampa deliberada. El problema es que antes no estaban aportando, y antes no estaban aportando porque tú lo has hecho imposible. O sea, eres tú el que nos ha condenado a todos a tener que depender de unas energías que, mira tú por dónde, en ciertas condiciones no son fiables. Y ¿sabes qué es lo peor? Que todo el mundo lo había advertido. Y desde hace años se venía diciendo. Y expertos del tipo de Rufiano Belarra son los que te decían, eso es un bulo de la fachosfera, lo del apagón. Eso no va a pasar nunca. Eso no sé qué. Mira, o sea, de verdad es para correrlos a gorrazos. Por la plaza del pueblo, cantándoles cualquier cosa. Al final te dale de betún a la molinera, por ejemplo. Al final te van a decir que en realidad el apagón lo ha provocado la fachosfera para demostrar que ellos se equivocaban. Bueno, estamos en esa torsión argumental permanente, y a partir de ahora en la combinación de qué país más majo tenemos, la gente que bien se lo ha tomado, qué felices somos todos, no tenemos nada y seremos felices, que nos suena de algo, ¿verdad? Y sobre todo, qué verdes me cago en 10. Joder, a mí me da la impresión... No sé, un país tan hortera no puede sobrevivir, leche. A mí me da la impresión de que esta historia del apagón a Sánchez le va a pegar un viaje, pero de mucho cuidado. Yo también coincido en eso, Jesús. Es ya una prueba de que por muy bonito que nos lo quieran pintar, hemos sido un país durante horas absolutamente inmovilizado. Estas cosas desprestigian mucho, ¿eh? Mucho. Y la gente, el miedo del futuro, ojo. La gente se portó bien, pero ojo que la próxima no... No, pues portarnos nos portaríamos igual. Lo que digo es eso, que entre una y otra lo que tenemos que hacer es portarnos mal. Sed malos, ¿no? Como decía también este hombre. Bueno, él decía ser malos, ¿no? Porque no sabe conjugar. Pedro Sánchez en un tuit antiguo decía ser malos. O sea, entre una vez y otra hay que ser malos, entre comillas, malos en una sociedad de gente dócil y mansedumbre y corderitos. Para eso los perros que defienden el rebaño son malos. No, eso es ser buenos, ser heroicos incluso, atrevidos, ser capaces de plantar cara a esto. Y ya digo, pero a todo el que nos venga con la mayor tranquilidad, pero la mayor contundencia. No me vengas con bulos, no me vengas con mentiras. Y ahora el dinero se ha revalorizado, el dinero en efectivo, y de luego no va a comprar coche eléctrico ni su padre. Y tantas otras cosas. Claro, esa idea de que ahí vamos a estar en un mundo totalmente electrificado y dependiente, ya hemos empezado a ver que eso de depender no nos viene nada bien. Ayer le di yo 50 euros a un amigo mío que me dijo, macho, que lo hace mucho. Solo tengo
tarjetas de crédito y no puedo comprar nada. Digo, oye, toma, joder. Amigo, ahora va a repartir más Miguel. No, que nos quedan 30 segundos de programa. Puedo hacerlo, pero sobre todo, no se dejen embaucar, no se dejen embaucar. Tengan dinero en efectivo, Durán, todo el que gracias, puedan. Mil. Todo José el María que puedan. Figueredo. Solo quiero Gracias, decir Mil. que Vox lleva muchísimo tiempo advirtiendo que se podría producir este gran apagón. Nos tacharon de locos y aquí lo tenemos. José María Figueredo, Miguel Ángel Quintana Paz, Miguel Durán, Jesús Trillo, mil gracias a los cuatro y a ustedes por estar ahí. Y nada, que la fuerza les acompañe, que no haya perturbación como la de ayer. Joder, en fin, adiós.